El aborto y la eutanasia en el estado de bienestar. Quisiera comenzar esta lección, esta conferencia, planteándoles dos casos de estudio, ¿no? Para ir poco a poco adentrándonos en el tema. Son dos casos de estudio que tienen que ver precisamente con el aborto y la eutanasia hoy día en los estados de bienestar europeos. El primero de esos casos tiene que ver con una entrevista que le hizo Ricardo Mejide a Arcadia Espada en febrero de 2019 en televisión. Bien, en esa entrevista recuperaron una declaración en que Espada decía que los padres que no abortan hijos tontos, enfermos y peores deben hacerse cargo de los costes de esta vida, tratamientos y manutención. Tal y como lo plantearon en la entrevista televisiva, parecía como una cuestión de que Espada lo que estaba diciendo es: oye, con mis impuestos no quiero que se pague la manutención o la ayuda a estos niños, ¿no? Sin embargo, en otros artículos, Espada también había planteado la problemática desde otra perspectiva, una perspectiva también ética y también ligada a la eugenesia, sobre si los padres tienen o no derecho a traer al mundo a un individuo aquejado de una grave enfermedad o minusvalía. Como ustedes saben, cuando Espada intentó defender esta posición delante de Ricardo Mejide, pues la entrevista acabó como acabó, con las dos partes enfrentadas y dándola por concluida. Claro, aquí es muy interesante porque el programa televisivo no solamente nos puso ese problema bioético ante las narices, sino que también nos puso varias cosas añadidas, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, el psicologismo de Ricardo Mejide, ¿no? Cuando le sacan allí delante a un padre cuyo hijo tiene síndrome de Down, para que le dé la réplica a Arcadia Espada. Y nos puso también ante una contradicción muy curiosa, y es que Ricardo Mejide, pues que es un abanderado del progresismo, parecía que estaba en contra del aborto de fetos mal formados y, sin embargo, luego él sí está a favor del aborto de fetos bien formados, es decir, de lo que se llama con ese eufemismo interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, fíjese ustedes aquí qué contradicción, ¿no? Y de hecho parece que él pues enseguida se puso en una situación de como una nube moral donde estaba juzgando las declaraciones de Espada. Por ejemplo, cuando unos meses antes entrevistó a Antonio Escotado y le preguntó a Escotado acerca de qué hacer si defendíamos esa libertad a las drogas que defiende Escotado, qué hacer con aquellas personas que están enganchadas, y Escotado dijo aquello de Risto, que los yonkis se mueran en las cunetas. Y sin embargo, en ningún momento dio ahí por cortada la entrevista. Claro, como Escotado pasa por ser uno de sus gurús, pues en ningún momento ante ese ataque ético, ahí no dio por cortada la entrevista. Sin embargo, con Espada sí. Bien, para acabar de presentarles este caso de estudio, ¿no? Y que vean qué relación tiene esto del aborto con el estado de bienestar, recupero una declaración que hizo un dirigente político del PP madrileño, David Pérez, en 2012. Dijo: el aborto es un fracaso del estado de bienestar, ¿no? Esto simplemente lo planteo aquí como material fenoménico. Planteo otro caso de estudio. Este ya no tiene que ver con el aborto, sino con la eutanasia. Y sería el siguiente. Como ustedes saben, en junio de 2012, una de las noticias que saltó en la prensa fue el suicidio asistido de una joven holandesa de 17 años, Noa Pozoven. Aunque en principio se dijo, y en España todos los telenoticias lo dijeron, que había sido una eutanasia asistida por el Estado, luego se vio que no era así, había sido más bien un suicidio asistido donde ella había dejado de comer y que un equipo médico pues había vigilado sus últimas horas. Ella deseaba supuestamente la muerte porque había sido violada de pequeña. Claro, inmediatamente eso también nos puso ante las narices pues, la situación que tiene la eutanasia en Holanda, donde desde 2002, cuando se aprueba la primera ley de eutanasia, es legal la petición e incluso pueden pedirla a los menores de edad. Ojo, con consentimiento paterno entre los 12 y los 16 años. A partir de los 16 años ya se puede pedir la eutanasia de forma voluntaria. Claro, el caso al final de Noa Pozoven no era exactamente un caso de eutanasia, era más bien de suicidio asistido, es un tema que también está ahí muy relacionado. Pero hay otros casos que también han ido saltando a las noticias, aunque este tenía mucha más pregnancia por el hecho de que tenía 17 años, era un adolescente.
Es, por ejemplo, el caso de Aurelia Brouwers, que con 29 años se le aplicó la eutanasia. Ella la pedía porque era enferma mental. Otro caso en holandés es el de, que yo he recuperado aquí, es el de Mar Langedik, de 41 años, que pidió la eutanasia porque era alcohólico, pero también padre de 2 niños. Es decir, aquí hay una serie de situaciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Y para acabar de contextualizar esto, pues recupero unas declaraciones que a propósito de esta noticia hizo la Conferencia Episcopal Española en junio de 2009. Dijo: se habla de eutanasia en ancianos cansados de vivir cuando hay problemas para pagar las pensiones. Bien, dicho esto, vamos a comenzar, que esto ha sido una especie como de introducción al tema, con el planteamiento. Bien, ya se ha dicho aquí que el estado de bienestar, el estado benefactor o providencial que provee a los ciudadanos de servicios fundamentales, surge tras la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría, y surge de la mano fundamentalmente de la socialdemocracia, pero también de la derecha socialista. En el caso de España, pues sería tan sencillo como señalar al franquismo, pero también al PSOE de los años 80. Bien, y surge frente al comunismo, ¿no? Una especie pues, como muro de contención, ¿no? Aplicando un poco aquello de la regla de Ford, de que el bienestar de los obreros forma parte del bienestar del empresario. ¿Para qué? Para que los obreros no se revolucionen y no asalten la fábrica, por así decirlo. Aquí han salido en cualquier momento la idea de bienestar, la hemos conectado ya con la socialdemocracia, con la derecha socialista. Yo aquí voy a aportar otra pata de banco, ¿no? Que es la eugenesia. Y la idea de bienestar tiene mucho que ver con la idea de la eugenesia. La eugenesia es un término que acuña Francis Galton, primo de Charles Darwin, en 1883, en un libro que se llamaba Investigaciones sobre las facultades humanas y su desarrollo. Y él define la eugenesia como la ciencia de la mejora de la raza. Toda una cohorte de estadísticos, Carl Pearson, Fisher, continuaron las investigaciones eugenésicas, es decir, cómo a través de la evolución o, por ejemplo, de las esterilizaciones y abortos se podía mejorar la raza. Claro, este tipo de doctrina, muy ligada también a lo que se llama el darwinismo social, ¿dónde arraigó? Bueno, arraigó en Norteamérica y arraigó también, curiosamente, en los países del norte de Europa, esos países que hoy son el modelo de los estados de bienestar, antes de arraigar en el país que todos tenemos en mente cuando pensamos en la eugenesia, que es la Alemania nazi. Lo más curioso es la transformación que se operó en el movimiento eugenésico cuando en 1945 se apagan los hornos crematorios. La eugenesia de la raza se transforma en la eugenesia del bienestar. Los partidarios de la eugenesia estaban muy preocupados por el bienestar de la raza, y entonces es como de las dos ramas la que aquí va a imponerse y se va a ir produciendo una transformación del movimiento eugenésico. De hecho, no es casualidad, y esto esta mañana lo ha recordado también Lola, que en 1946, cuando se funda la Organización Mundial de la Salud, se defina precisamente la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. No es casualidad, ya digo, que los países nórdicos, que habitualmente pasan por ser los punteros en bienestar, fuesen los punteros en la eugenesia. En Suecia, ese país que todos pensamos cuando pensamos en un estado de bienestar, unas 230.000 personas fueron esterilizadas por razones de higiene racial a lo largo del siglo XX. Claro, uno dirá, bueno, esto tiene que ser a principios de siglo. Pues de estas, 166.000 lo fueron entre 1975 y 1996, fecha en la que se pone fin a esta práctica. Y para que ustedes sigan viendo pues lo avanzados que son estos países, ¿no? Y esa distancia que supuestamente nos llevan, hasta 2013 en Suecia no se ha quitado la ley que hacía que cuando una persona, por ejemplo, pedía un cambio de sexo, tenía que ser obligatoriamente esterilizada. De hecho, entre 1972 y 2012 fueron esterilizados unas 800 personas. Claro, esto de planteamiento, para que ustedes vean la relación que hay entre el bienestar y la eugenesia, y que no es casualidad, no puede ser casualidad que los países que asociamos con los estados del bienestar son precisamente los países donde más arraigó la eugenesia. Vayamos ahora al tema del aborto y la eutanasia, y vamos a ver si efectivamente hay correlación o no hay correlación. Claro, curiosamente, los países que pasan por tener los estados de bienestar más avanzados, ¿no?, que suelen ser pues, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Países Bajos, son también los que tienen las legislaciones más permisivas en el tema del aborto.
Por ejemplo, Holanda. Holanda es la que la tiene más permisiva. Lo permite la interrupción voluntaria del embarazo, como decimos aquí en España, hasta la semana 24 de gestación. El segundo en el puesto es Suecia. Suecia lo permite hasta la semana 18. ¿Y cómo ha evolucionado esas cifras? Bueno, pues en las hojas que les he repartido tienen ustedes cómo han ido las cifras del aborto, ¿no? Desde que prácticamente se legaliza, aunque ha habido sucesivas modificaciones, la ley más importante es si no recuerdo mal, la del año 75. Pues si ustedes ven como el número de abortos legales que se han practicado en Suiza, pues ha ido subiendo. Y prácticamente se mantiene en la gráfica, si ustedes la ven, a un nivel alto. Bien, si ustedes comparan esa gráfica de Suecia que tienen ahí con la de España, que justo la tienen debajo, verán que las dos gráficas tienen una similitud notable. Es decir, prácticamente son indiferenciables. Esa correlación entre el número de abortos y el desarrollo del estado de bienestar también se aprecia en España. Si atendemos a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, del INE, sobre lo que se suele llamar interrupción voluntaria del embarazo. Claro, este término ya es muy capcioso, porque eso de voluntario nos mete en toda una especie de metafísica, ¿no? Como cuando se dice, que a mí me parece el colmo de la pedantería, suicidio voluntario. Claro, es que si es suicidio involuntario es asesinato. Entonces, sí, como si al añadir voluntario estuviera añadiendo algo, ¿no? En España, ¿cómo ha evolucionado la legislación? Bueno, en las postrimerías de la Segunda República, en la época del 36 al 39, donde ya la República pues, está en un ambiente revolucionario, se despenalizó el aborto, lo despenalizó el gobierno de Largo Caballero, el gobierno central, y también el gobierno de la Generalidad de Tarradellas. Durante el franquismo se prohibió el aborto, sí, pero hay una circular del gobierno del año 41 que lo que viene a decir es que el aborto terapéutico, en el caso de que haya riesgo de la vida de madre, pues se puede practicar con cierta discreción, siempre que sea un caso pues muy claro, ¿no? Y la primera ley del aborto es la ley del 85. Es lo que se llamaba una ley de supuestos. Despenalizaba el aborto en diferentes supuestos, que son por violación, hasta la semana 12 de gestación, que se corresponde con la semana 10 de desarrollo embrionario, por malformación del feto, mientras que el anterior era el supuesto criminológico, esto era el supuesto eugenésico, ¿no? Y en el caso de malformación del feto, despenalizaba hasta la semana 22. Y luego había un tercer supuesto, que era el coladero y la madre del cordero, que era el por riesgo físico o psíquico para la madre. Era el supuesto terapéutico, válido en cualquier semana, al que se acogían el 97% de los abortos, y que en la práctica se tradujo en una suerte de aborto libre, previo informe del psiquiatra o médico de turno que decía pues, que efectivamente había riesgo para la vida física o vida psicológica de la madre. Bien, en 2010 esta ley cambia y el gobierno Zapatero plantea ya una ley ya no de supuestos, sino una ley de plazos, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación, que se corresponden con las primeras 12 semanas de desarrollo embrionario. Luego lo despenaliza hasta la semana 22 en caso de riesgo para la salud de la madre o del feto, y a partir de ese momento solo en caso de malformaciones del feto. Es muy curioso porque si uno se lee la ley, verá que en su artículo 2 establece una serie de definiciones esa ley. Y las definiciones se hacen eco de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud. Incluso van más allá y definen la salud sexual y reproductiva en función de un estado de bienestar. Bien, el gobierno de Rajoy, como ustedes saben, hasta que dimite Ruiz Gallardón, parece que va a cambiar la ley, la va a derogar, va a volverse de una ley de plazos a una ley de supuestos y al final todo queda en que simplemente se elimina esa cláusula que permitía el aborto de las menores de 16 y 17 años sin consentimiento de los padres. Bien, ¿qué nos muestran las cifras del aborto en España? Pues que las cifras actuales prácticamente duplican el número de aborto de los años 90. Y que cuando se suele decir que, bueno, que a partir de la ley Zapatero el número de abortos ha bajado, en verdad es que hay que decir que en 2009 se legaliza que en las farmacias se pueda vender la píldora del día después. Y efectivamente, si uno mira las estadísticas de cómo las farmacias se están convirtiendo los fines de semana en máquinas expendedoras de la píldora del día después, y eso es lo que está haciendo que la gráfica del número de abortos pues haya bajado un poco a partir de esa fecha.
Entonces, aquí tenemos, ya digo, planteadas unas estadísticas respecto al aborto. ¿Y qué sucede respecto de la eutanasia? Bueno, en Holanda, que es la ley de la eutanasia entra en vigor en 2003 para enfermos terminales conscientes o que lo dejaran estipulado. Y actualmente las cifras están en que lo solicitan unas 6.000 personas. El 4% de los fallecimientos que hay en Holanda tienen que ver con la eutanasia voluntaria. En España, bueno, pues en España desde la reforma penal del 95 se despenaliza la eutanasia pasiva. Es decir, por ejemplo, el desconectar un respirador. Y se castiga la activa, darle, qué sé yo, un veneno al enfermo. Pero en la práctica, la verdad es que las sentencias no se cumplen. Hay ejemplos de, por ejemplo, el anestesista, el doctor Montes, 400 sedaciones terminales y salió absuelto, o el caso de Ramón Sampedro, donde tampoco hubo una condena. Y actualmente PSOE y Ciudadanos parece que quieren cambiar la ley en este punto. En suma, ¿qué les quiero transmitir con este planteamiento del tema, ¿no? Pues aquello que dice, bueno, en la cita con la que encabezo el trabajo, que es lo siguiente: la calidad de vida de las ciudades capitalistas del hemisferio norte exige la limitación drástica de la cantidad humana, el control de la natalidad y hasta la eugenesia y la eutanasia. Quiero decir que los estados de bienestar pareciera que solo pueden garantizar ese bienestar a un cierto número no excesivamente grande de individuos, razón por la cual hay que controlar su número mediante el aborto o en el momento que suponen un gasto excesivo, pues darles muerte. Eso es simplemente, ¿no?, para que no se convierta en un riesgo. Claro, si yo me quedase aquí en el nivel de las estadísticas, pues yo estaría haciendo un análisis meramente sociológico. Lo que vamos a intentar es desbordar este plano haciendo filosofía. Y para poder profundizar no solo sociológicamente en estos problemas del aborto y la eutanasia, hay que acudir a la bioética. Bien, ¿qué es la bioética? Vamos a dar algunas pinceladas rápidamente de qué es la bioética. Comenzaré con las cuestiones de génesis. La bioética, en cuanto a disciplina, surge en paralelo con los estados de bienestar. La bioética como disciplina surge tras la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, un poco después, pero básicamente está ya ahí sus precedentes para surgir la bioética. ¿Por qué surge la bioética en ese momento? Básicamente por dos fuentes, ¿no? Un fuente es el que tiene que ver con la revolución de las ciencias biológicas, con el desarrollo de la biología, de la biotecnología, el descubrimiento del código genético, la posibilidad de la ingeniería genética, la secuenciación del genoma humano, etcétera, etcétera. Otro fuente es el que tiene que ver precisamente con el surgimiento y la ampliación del estado de bienestar y la búsqueda del bienestar, de la salud de sus miembros y también del entorno en el que viven esos miembros, ¿no? Todo lo relacionado con la ecología. Hay un tercer fuente que señalan algunas personas, la gente que se dedica al campo de la bioética, pero que yo voy a despreciar totalmente. Gente como catedráticos y catedráticas de ética, tipo Adela Cortina o Victoria Kant, suelen decir que un fuente decisivo en la cristalización de la bioética es lo que ellos llaman la revolución de las éticas aplicadas. Pero claro, a mi juicio esto no es más que una forma de intentar darse autobombo los profesores de ética en sus departamentos universitarios. ¿Por qué? Porque esos temas a los que ellos refieren son temas que se trataban tradicionalmente desde los tiempos, qué sé yo, de Hipócrates, o los trataban los teólogos en temas relacionados con la embriología sagrada, o los filósofos morales, con lo cual ese fuente no está añadiendo nada decisivo, como sí que lo añaden el fuente científico y el fuente político, que son a mi juicio lo que tiene que ver con la cristalización de la bioética. Es cierto que el rótulo bioética ya se encuentra en un pastor protestante, Fuyard, que lo usa en 1927 en relación hablando como de una especie de ética hacia los animales y las plantas. Pero generalmente se suele reconocer que la cristalización del término como tal se debe a un oncólogo, a Van Rensselaer Potter. En su artículo Bioética, la ciencia de la supervivencia, de 1970, y en su libro posterior, Bioética, un puente hacia el futuro, de 1971. Ahí Potter junta dos cosas: el bio, que suena científico, y la ética, que nos remite a una serie de valores. Él lo que hablaba es de juntar el conocimiento biológico con los valores humanos, para perseguir la supervivencia humana y la mejora de la calidad de vida. El color ecologista que quiso darle él a la bioética, que quiso imprimirle,
al final quedó un poco más desdibujado por una coloración ética, ¿no? Que tiene más que ver con algo más clásico como es la ética médica. Porque el término bioética también aparece prácticamente por las mismas fechas, usado por un ginecólogo, Andrew Hellegers, que fue fundador en 1971 de un instituto para el estudio de la reproducción humana y bioética. En ambos casos constatamos que en estos pioneros de la bioética tiene una gran importancia el fundamentalismo científico, es decir, en un momento en el cual las religiones están en retroceso y las creencias y las normas religiosas están en retroceso, parece como que ellos quieren ocupar ese lugar de la ética que tradicionalmente estaba concedido a la religión, ocuparlo mediante la ciencia. No obstante, y esto también lo señala Gustavo Bueno, y es una cosa muy precisa, el contrafundamentalismo científico también ha tenido un peso muy importante en la cristalización de la bioética, por ejemplo, en España. En España, la Compañía de Jesús es la que funda el primer instituto de bioética en 1975, en Sant Cugat del Vallès. Y el primer departamento universitario de bioética es de la Universidad de Navarra, o sea, del Opus. Con esto en mente, ¿qué problemas son los problemas bioéticos de los que se va a encargar esta nueva disciplina que surge en paralelo con los estados de bienestar? Bueno, hay una clasificación, un inventario mucho más exhaustivo que ha hecho David Álvar González en algunos de sus trabajos, que encontrarán ustedes citados al final de las hojas que les he dado. Pero para funcionar aquí yo me voy a apañar con una clasificación que tienen ustedes en la página 2. Esa clasificación recurre a una herramienta del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, que es el espacio antropológico. Y vamos a clasificar los problemas bioéticos dependiendo de los ejes. Eje circular, cuando tienen que ver con las relaciones hombre-hombre, eje angular, cuando tienen que ver con las relaciones hombre-animal, y eje radial, cuando tienen que ver con las relaciones del hombre con la naturaleza, que se supone que ya no es ni hombre ni animal. Bien, ¿qué tipo de problemas se ocupa la bioética? Bueno, desde el punto de vista de las relaciones entre hombres, pues ahí los tienen ustedes ahí una lista. La anticoncepción, la reproducción asistida, in vitro, los vientres de alquiler, la experimentación con embriones y células madre, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de las relaciones entre los hombres y los animales, pues tenemos la experimentación con animales, los derechos de los animales, el proyecto Gran Simio, el animalismo, el antiespecismo, que ahora está tan de moda, etcétera, etcétera. En el caso del eje radial, de las relaciones del hombre con la naturaleza inanimada, digámoslo así, pues problemas como la contaminación, el cambio climático, el medio ambiente global, el ecologismo. Bueno, esto simplemente es para que ustedes vean un panorama, ¿no?, de los problemas de los que se ocupa la bioética. Si ustedes se fijan en la columna que tiene que ver con el eje circular, encuentran ahí los dos en los que yo me voy a centrar, el aborto y la eutanasia. Les he hablado un poquito de la génesis de la bioética. Antes de proseguir, debemos que hablar un poco de la estructura de la bioética. Y lo primero que hay que decir es que pese a que los comités de bioética suelen presentarse a sí mismos como comités científicos, como si la bioética fuera una ciencia, lo primero que hay que decir es que la bioética no es una ciencia. ¿Por qué? Porque los consensos que pueden resultar de esos comités de bioética pueden ser consensos que se logren porque cada uno de sus miembros tenga unos principios diferentes, pero que en el caso que están estudiando coinciden, pero que si cambian el caso, si el caso de estudio es diferente, habrá incompatibilidades, contradicciones. Es decir, que los principios que cada cual maneja en la bioética confluirán en unos casos y en otros no. Estamos en suma, la idea es, ya digo, que no existe la bioética, lo que hay es muchas bioéticas, entre las que va a ser preciso tomar partido. Estamos en suma ante una disciplina pragmática que está definida por un conjunto de problemas, que es su núcleo, de lo que se nutren, que son esos problemas que tienen ahí, pero cuyo campo acusa una unidad precaria, polémica. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos conceptos científicos ahí metidos en ese saco, conceptos biológicos, médicos, etcétera, sino que también hay ideas filosóficas, ideas éticas, morales, políticas, etcétera, etcétera, con las que hay que contar. Y aunque la bioética no se reduzca totalmente a filosofía, porque generalmente los bioéticos suelen también apelar a principios religiosos, o principios jurídicos, o principios económicos, pues el regreso a la filosofía es, a mi juicio, necesario para poder tratar ideas que aparecen en ese campo de la bioética, como la idea de vida, la idea de muerte, la idea de cuerpo, de individuo, de persona, de identidad,
un largo etcétera. Como consecuencia, siempre que alguien hable de bioética, yo recomiendo, y es lo que recomendaba siempre bueno, que hay que preguntarle el apellido. ¿De qué bioética estás hablando? Porque si no, no sabemos cuáles son sus principios. Bien, generalmente, para que ustedes tengan una pequeña panorama de qué tipos de bioética hay, de nuevo les podría remitir a algún trabajo de David Alvar González, uno publicado recientemente en la revista Berceo, en la revista de homenaje que se hizo a Gustavo Bueno, pero yo aquí voy a plantear otra clasificación, mucho más sencilla, que nos va a permitir funcionar un poco mejor, ¿no? Más rápido. Generalmente, ¿qué clasificaciones de las bioéticas se encuentran en los manuales? Bueno, pues clasificaciones externas, muchas veces, que son bioéticas religiosas y seculares. Claro, pero eso ya viene mediatizado por un componente externo, que son las creencias o no de la persona. Otras veces son componentes meramente formales, como si la bioética es una bioética principialista o consecuencialista, es decir, si es una bioética que apela a principios generales o es una bioética que se guía por el estudio de casos. Esto es, por ejemplo, la clasificación tal y como la plantea Diego Gracia, entre lo que él llama fundamentalismo y decisionismo. Nosotros esas clasificaciones nos parecen o externas o formales. La clasificación que vamos a intentar dar es una clasificación interna al campo de la bioética y que además tiene en cuenta los contenidos. ¿Cuáles? Pues básicamente hay dos grandes grupos de bioéticas, a saber, que serían, por un lado, las bioéticas que podríamos llamar anantrópicas, que son aquellas que están centradas en la vida en general, sea humana, sea animal, sea vegetal, etcétera, etcétera. Aquí nos encontramos con los animalistas, los antiespecistas, los ecologistas, etcétera, etcétera. Y luego hay otro gran grupo que son las bioéticas antrópicas, aquellas que se centran específicamente en la vida humana. Por ejemplo, bioética católica, bioética liberal, bioética materialista. Aquí dentro se podría otra vez a su vez hacer más clasificaciones. Claro, cuando uno toma partido, como hay muchas bioéticas, yo aquí voy a tener que tomar partido y mi partido va a ser por la bioética materialista de Gustavo Bueno. Obviamente, esta bioética es una bioética antrópica, es decir, se centra en la vida humana. Ojo, eso no quiere decir que no haya que dar buen trato a los animales o a las plantas, pero ese buen trato, ese principio de no maleficencia, también debe decir que puede ser necesario sacrificar animales y plantas pues para alimentarnos, para medicarnos o para experimentar para planes y programas futuros. Bien, entonces, teniendo en cuenta que hay muchas bioéticas, si queremos avanzar algo en el tema del aborto y la eutanasia, hay que tomar partido por alguna de ellas. Y yo voy a plantear aquí muy rápidamente los principios generales de la bioética materialista. Bien, Gustavo Bueno comienza su libro, que es la bioética, distinguiendo entre principios y reglas de la bioética. Generalmente, desde el punto de vista materialista, los principios no es lo que está al principio. Los principios es lo que está al final. Quiero decir, lo original son los casos, las situaciones, los fenómenos de la vida real donde uno se enfrenta, los médicos se enfrentan en su práctica clínica. De ahí surgen una serie de reglas. Y lo que hacen los principios es coordinar esas reglas, pero los principios son los que vienen al final. Es decir, los principios son abstractos, decimos nosotros, lisológicos. Las reglas ya sí que tienen una morfología y tal. Los principios, al ser abstractos, no admiten excepciones. Pero cuando esos principios revierten en el progreso hacia los fenómenos, nos encontramos que las reglas sí pueden admitir excepciones, claro. Es aquello que siempre decía Bueno de la excepción que confirma la regla, porque las reglas sí que admiten excepciones. Bien, Bueno plantea en qué es la bioética más principios, pero yo aquí para funcionar y simplificar al máximo y que se pueda seguir esto, solamente voy a resumir la bioética materialista en dos principios. Y vamos a decir que las operaciones de los médicos, de los enfermeros, pero también de los pacientes y las reglas tienen que estar guiadas básicamente por dos principios. Solo dos voy a distinguir. Por un lado, el principio de la autodeterminación operatoria, ligado a la individualidad corpórea humana, que sería un principio de los términos. Bien, ¿qué quiere decir este principio? El principio quiere decir que hay que partir de la idea de que si nos centramos en la vida humana está centrada en el ser humano, y el ser humano se define como sujeto operatorio. Es decir, sujeto que se autodetermina. Ojo, no hay que entender esa autodeterminación en un sentido metafísico, como decir que el ser humano hace lo que quiere,
porque el que hace lo que quiere es esclavo de sus caprichos. Estamos entendiendo la autodeterminación en el sentido de que las personas podemos desconectarnos causalmente de ciertos círculos al tiempo que nos conectamos a otros. Bien, este principio, para que ustedes vean un poco mejor qué significado tiene, ¿no? Nos está diciendo cuál es el término fundamental de la bioética. Y esta es la clave, este es el principio de autodeterminación operatoria, que nos define al término elemental de la bioética. Por eso, por la autodeterminación operatoria, nos está diciendo que el elemento de la bioética, fijaos, no es la persona, no es la conciencia, no es el alma, no es el espíritu, no son los valores, no es la vida en general. El principio de la bioética es el individuo corpóreo, el cuerpo humano. Ahí está nuestro materialismo. Es decir, es este cuerpo de carne y hueso el que debe ser el principio de la bioética. No es la persona, no es el espíritu, no es el alma, no es la conciencia, etcétera, etcétera. No es el cerebro, etcétera, etcétera. Bien, en relación con este principio, ¿qué nos aparecen? Nos aparecen las normas éticas. Y esto, por la importancia que va a tener luego cuando hable del aborto y la eutanasia, tiene que quedar muy claro. ¿Cómo definimos desde el materialismo filosófico la ética? La ética es el conjunto de normas que van dirigidas a salvaguardar los cuerpos, el cuerpo humano. La virtud ética por excelencia es la fortaleza. Cuando la fortaleza va dirigida a salvaguardar mi cuerpo, es lo que llamamos la firmeza, con Spinoza. Cuando va dirigida a salvaguardar el cuerpo de los demás, por ejemplo, estoy en la playa, aparece una patera, ¿qué es lo ético? Darle de comer. ¿Para qué? Para salvaguardar los cuerpos de esas personas. Esa virtud es la generosidad. Entonces, lo que tiene que quedar claro de este principio es que nosotros no definimos la ética de una manera metafísica o abstrusa, sino ligada al cuerpo humano. Y entonces la virtud ética es preservar ese cuerpo humano, el mío y el de los demás. Por otro lado, lo que sucede es que la ética y este principio no está solo. Generalmente los principios se dan, y esto es lo que hace el materialismo, que hay muchos principios. Y los principios se chocan, se complementan unos con otros. Entonces, el otro principio que yo planteo aquí, que es el con el que vamos a estar discutiendo completamente, es el principio de grupalidad, que es un principio de las relaciones. Y es reconocer que este principio complementa y limita el anterior, con el que entra en colisión en múltiples ocasiones. Y es reconocer que la vida de un individuo humano no tiene sentido al margen de la de los demás. De manera que el individuo está siempre codeterminado por el grupo o los grupos a los que pertenece. Claro, ¿qué aparece aquí? Este principio nos está poniendo ya en la dirección, ya no de la ética, que la ética está ligada a los individuos, tomados distributivamente, es decir, como si estuvieran aislados. Nos está poniendo en la dirección de la moral y la política. ¿Qué es la moral? El conjunto de normas que están orientadas a salvaguardar no el individuo corpóreo, no, el grupo. ¿Y qué es la política? Pues es el conjunto de normas que están orientadas a salvaguardar la sociedad política en la que vive esa persona, la eutaxia que decimos nosotros. El problema es que muchas veces las normas éticas chocan con las normas morales. El ejemplo que siempre ponía, bueno, ese inmigrante que acaba de llegar a las playas, en nombre de la ética tenemos que darle de comer, curarle las heridas, etcétera, etcétera. Pero si a fuerza de ética acogemos a, qué sé yo, 1 millón de inmigrantes subsaharianos, pues el país se hunde. Y entonces ya sí que no puede haber ética para nadie. Entonces, ahí es el choque entre la moral y la política con la ética. Y a veces chocan. En consecuencia, y esto es una de las cosas principales que tiene que quedar claro, la bioética materialista es tanto una bioética como una biomoral y una biopolítica, existiendo contradicciones entre estas tres clases de normas, entre las normas éticas, orientadas a salvaguardar el individuo, entre las normas morales, orientadas a salvaguardar el grupo, y las normas políticas, orientadas a salvaguardar la sociedad política. Entre estas tres clases de normas hay una biocenosis, una lucha a veces que es lucha por la vida. Unas contradicciones que nosotros, desde nuestra perspectiva materialista, no es que tengamos la varita mágica para resolverla. Sí que tenemos la varita mágica para decir, ojo, aquí hay una contradicción. Y esto es lo que hace el materialismo filosófico. Bien, con estas herramientas podemos ya comenzar el análisis del tema del aborto. Voy a comenzar con una teoría de teorías que tienen ustedes ahí en un cuadro.
Bien, es una teoría de teorías sobre el aborto no espontáneo, es decir, el aborto inducido o provocado en el caso de embarazos normales, es decir, feto bien formado, etcétera, etcétera. Y la clasificación está hecha atendiendo al criterio de individuación, es decir, cuando las diferentes teorías sobre el aborto consideran que aparece el individuo humano. Bien, vamos a ir recorriendo poco a poco la tabla. Ustedes verán que la tabla, cuando aparece Bueno, aparece con un asterisco marcado al lado. Bien, eso lo hago porque muchas veces cuando Bueno, en torno a 2010, intervino en nuestros debates, como él era muy crítico con la ley de Zapatero, inmediatamente tendían, con un maniqueísmo total, a homologarle con la posición de la Iglesia Católica o de los pro vida. Y en esa lucha podíamos estar en la misma trinchera, pero no hay que homologarlos. ¿Por qué? Porque Bueno distingue una casuística en el análisis de casos del aborto que hay que tener en cuenta y que yo espero poder explicarles, ¿no? Entonces, por ese asterisco es como una llamada de atención que la teoría del materialismo filosófico no se reduce, no es igual, ni mucho menos, que la teoría que puede sostener al respecto del aborto la Iglesia o los pro vida. Aquí hay muchas más. Podemos coincidir en la crítica a una ley de plazos, pero las razones van a ser completamente distintas. Bien, comencemos recorriendo la tabla. Voy a tomar en cuenta, en primer lugar, aquellas posiciones de la Iglesia Católica y de los pro vida que condenan el aborto en cualquier situación, ¿no? El aborto de embarazos normales, ya digo, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es el criterio que están manejando estas personas? Generalmente este criterio es el criterio del derecho sagrado, entre paréntesis, digámoslo así, a la vida. Bien, tanto la Iglesia como los partidarios, los miembros de las asociaciones pro vida parecen acogerse a la teoría escolástica de la animación instantánea. Una teoría que viene rodando desde Tertuliano y San Agustín y que venía a decir que el alma aparece en el embrión desde el momento mismo de la fecundación. Ya sea, como sostenía Tertuliano, porque el alma viene con el semen del varón, o la posición de San Agustín, porque en el momento justo de la fundación Dios la insufla. Entonces, claro, si ya tenemos desde el momento mismo de la fecundación un alma, ahí, pues por eso es por lo que se condena el aborto. Claro, desde una perspectiva materialista como la nuestra, ¿qué podemos decir? Pues hay que conculcar tanto que la vida humana sea sagrada como que exista un derecho a la vida. ¿Por qué? Porque la vida no es el valor supremo, la vida puede darse o quitarse en función de las circunstancias. Pues, por ejemplo, se puede dar la vida para salvar a otra persona o se puede quitar la vida a otra persona en defensa propia. Por lo tanto, no tiene sentido apelar a la vida como valor supremo. Y tampoco la vida es un derecho. Es que la vida es la precondición de todo derecho. Es decir, es el sustrato sin el cual no puede haber derecho. Si no hay vida, ya no hay derecho. Por lo tanto, también hay que decir que cuando, por ejemplo, estas personas hablan del aborto como un homicidio, desde nuestra perspectiva hay que decir que aunque el embrión y el feto gocen, si están bien formados, de individualidad, no son personas. Aquí tengo que explicar muy rápidamente una distinción del materialismo filosófico de Gustavo Bueno, y es que nosotros distinguimos entre individuo y persona. El ser humano como individuo se está refiriendo a su realidad fisiológica, zoológica, al cuerpo. Pero la idea de persona está añadiendo más. La idea de persona, que es una idea que tiene que ver, persona viene el nombre de la máscara griega que se ponían los actores del teatro para hablar ante los demás. La idea de persona está remitiendo ya a la sociedad. De tal manera que para ser persona se necesita que el bebé empiece a hablar, sea educado por el grupo, ingrese en ciertas instituciones o, por decirlo rápidamente, se inserte en la matriz social. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, ni el embrión, ni el feto son personas. Y entonces no tiene sentido ahí hablar de un homicidio. Es decir, serán personas posteriormente, cuando se inserten en la matriz. Ojo, esto no quiere decir que estemos, como enseguida se verá, que estemos diciendo que se pueda acabar con esa vida. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que la condición de persona no se adquiere inmediatamente así, sino que requiere insertarse en la sociedad de personas. Bien, se podría decir, como solución intermedia, que son, en matemáticas llamamos un épsilon a una cantidad positiva pero muy pequeña, despreciable, ¿no? Se podría decir que son personas épsilon.
¿no? Tienen se les puede conceder, la sociedad de hecho a veces les concede el título de personas, pero el grado de personas que tienen un épsilon en matemáticas es una cantidad finita, positiva, pero despreciable, ¿no? Pues se podría decir que es eso, son personas épsilon. ¿Hasta cuándo? Pues el niño empieza a hablar, se inserta en las instituciones, etcétera, etcétera, ingresa en la matriz social. Bien, esto dicho como crítica a ese criterio de la Iglesia y los pro vida. ¿Cuál es el criterio que defendemos desde el materialismo filosófico? Pues también nos oponemos al aborto de embarazos normales, es decir, de lo que se llama interrupción voluntaria del embarazo, apelando ¿a qué criterio? El criterio, yo lo he llamado el criterio que apela a la continuidad y a la teleología del proceso. Me explico. Desde las coordenadas de la bioética materialista, el proceso de individuación comienza con la fecundación. No es solo que estemos ante una identidad genética nueva, que lo estamos. Es que estamos ante una identidad procesual. Quiero decir, el cigoto y los sucesivos estadios de despliegue del cigoto, las diferentes biparticiones, pese a que uno piense que es una especie de todo amorfo, una totalidad distributiva no lo es. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a diferencia de una ameba, las sucesivas biparticiones no se separan, permanecen unidas. Y, por ejemplo, a partir de cierto estado, el estado, cuando se forma el blastocisto, eso ya tiene una estructura interna, una externa, con forma esférica, etcétera, etcétera. Entonces, hay que decir que estamos ahí ante una identidad procesual en el despliegue del cigoto. De tal manera que el ciclo que comienza con la constitución del cigoto, en ese ciclo, carece de sentido dar cortes o definir plazos, puesto que se trata de un proceso continuo, sin solución de continuidad o interrupción. Dicho de otra manera, a la contra, que puestos a permitir el aborto, en ese ciclo continuo que llevaría a la conformación de un individuo canónico, pues que lo mismo da que se ponga como lo pone la ley española en la semana 14 que en la semana 32, o que lo ponga, qué sé yo, como decía Averroes, hasta que el niño dice papá y mamá. Ojo, con esto lo que quiero decir, y esto tiene que entenderse bien, es que estas convenciones de los plazos, estas convenciones, si ponemos entre paréntesis la ética, ojo, pueden tener una funcionalidad moral y política, y de hecho la tienen, pero desde el punto de vista de la ética, pues carecen de fundamento. Además, el proceso que comienza con la fecundación manifiesta una teleología. ¿Qué es la teleología? Pues es una finalidad no propositiva, en el sentido de que no es algo que esté orientado porque hay unos sujetos zoomorfos que dicen, mira, vamos a hacer este plan y programa, qué sé yo, para hacer tal viaje a tal sitio, no. Sino que es un proceso que solamente puedes entender atendiendo al resultado final. Es decir, solo desde el resultado final, desde el individuo constituido, puedes entender las diferentes fases que van desde el cigoto, la mórula, el feto, el bebé, etcétera, etcétera. Y solo desde ese punto de vista se ordena y se entiende todo el proceso. Un proceso continuo. Dicho de otra manera, que estamos, el cigoto ya en proceso de segmentación manifiesta una teleología orgánica, orientada vectorialmente a constituir una unidad embrionaria de la que resultará finalmente un individuo. Entonces, el criterio que nosotros manejamos, insisto, es ese, apelando a la continuidad del proceso y a que es un proceso teleológico. Bien, pero hay más criterios. Otro criterio muy extendido es, por ejemplo, el que apela al día 13-14. Este es, por ejemplo, el que mantiene una persona también de nuestra escuela, David Álvar González. David Álvar González sostiene la posibilidad ética del aborto hasta el día 13-14. ¿Qué ocurre ese día? Ese es el día en el cual se produce la implantación del embrión en el útero materno, momento en el cual comienza la diferenciación celular y, a su juicio, puede hablarse ya no solo de una identidad genética, sino de una identidad somática mínima. Él dice que en ese día, en el día 13-14, es cuando comienza el individuo. ¿Por qué? Porque hasta ese día no se puede descartar, primero, que el cigoto sea débil y no anide, pero también que se produzca gemelación, o que se produzca quimerismo, o siameses, o una mutación rara, y entonces no sabemos si ahí hay un individuo, o dos, o tres, o lo que sea. Claro, a nuestro juicio hay que decir que este criterio que maneja Álvar González, pues es un criterio ciertamente firme y próximo a los principios de la bioética materialista, pero, a mi juicio, me parece que es mucho más firme y mucho más prudente éticamente la posición de Bueno. ¿Por qué? Vamos a intentar explicarlo rápidamente. Álvar González sostiene
que hasta el día 13-14, momento en el cual el embrión se implanta con éxito en el útero materno, se sujeta a las paredes, por decirlo así de una manera rápida, cabe la posibilidad de que no estemos ante un único individuo, sino ante dos, por ejemplo, si ha habido gemelos. Y entonces no habría identidad numérica. Y él dice, y es que encima la posibilidad de gemelación no está escrita en el genoma, sino que es algo que depende del medio materno en el que sucede. Bien. Respondamos a esto. Lo primero, el hecho de que el medio materno influya en que haya una gemelación es algo que me parece que no es una objeción contra la posición del materialismo filosófico de Bueno, por lo siguiente, porque nosotros no sostenemos una doctrina binaria de la causalidad, de tal manera que hay causa, genoma, efecto, gemelación. No, nuestra doctrina de la causalidad es ternaria. Y siempre cualquier relación de causa-efecto tiene que darse en el marco de una armadura, de un esquema material-identidad. Y entonces es muy sencillo, es decir, ¿cuál es el determinante causal? El genoma, sigue siendo el genoma. El efecto, que haya o no gemelación. Pero hay que contar con el lugar donde se da esa relación. ¿Y cuál es ese tercer componente? El medio materno. Entonces, desde el punto de vista de la doctrina ternaria de la causalidad, no supone una objeción apelar al medio materno o a la epigénesis, como diciendo, es que no está todo en el genoma. Claro, es que eso solamente será para los que solamente consideren dos factores. Nosotros consideramos el medio materno como armadura, como esquema material-identidad, en el cual sigue siendo el genoma el determinante causal, pero no estamos ante un proceso determinista, sino que puede haber que, primero, el cigoto no anide, que haya un único individuo, dos, tres, o que haya siameses o alguna mutación rara. Bien, otro argumento que se puede dar a esto. Hay que decir, y este es el argumento que da Bueno en su respuesta a David Álvar González, la siguiente, y es que, bien, efectivamente, imaginemos que hay gemelos. Del cigoto tenemos al final dos gemelos A y B. Sí, efectivamente se ha roto la continuidad transversal, tenemos dos gemelos distintos al final, pero sigue habiendo una continuidad longitudinal, la que lleva del cigoto original al primer gemelo y la que lleva del cigoto inicial al segundo gemelo. Es decir, y no por ello dejamos de llamar individuo o decir que comienza la individuación en el cigoto. ¿Por qué? Es que entonces en una ameba, por ejemplo, una ameba o un paramecio que se reproduce por bipartición, ¿qué sucede? ¿Que no era individuo antes de dividirse? No, sigue siendo individuo. Lo que pasa es que luego ha habido dos individuos. Entonces, en este caso sería lo mismo. Y argumentando ad hominem. Bien, si no hay gemelación, apelando a lo que se llama el argumento de Diodoro Keonos, tenemos que reconocer que desde el principio había un único individuo. Y si hay dos, pues oye, entonces hay que prohibir todavía más fuerte el aborto, porque no estarías acabando con un individuo, sino con dos, con tres o con los que fueran. Bien, esto quede dicho para dar un poco la respuesta a Álvaro González y tomar partido por la posición original de Bueno. Siguiente criterio. Es el criterio que defiende el PSOE, es el que está escrito en la Ley de Pedazos de Zapatero y que también sostiene, por ejemplo, Diego Gracia, que es uno de los bioéticos más importantes, y que yo lo he llamado también un criterio corporeísta. ¿Por qué? Es cierto que bajo esta posición se esconden varias, ¿no? Diego Gracia, por ejemplo, defiende la posibilidad ética del aborto hasta la semana 8 de desarrollo embrionario. Y la ley Capeo-Zapatero habla de la semana 14 de gestación. La semana 14 de gestación se corresponde con la semana 12 de desarrollo embrionario, que es la que yo estoy teniendo aquí en cuenta en la tabla. Entonces, el extremo inferior sería Diego Gracia, el extremo superior la ley Zapatero. Bien, lo que hay que decir es que todas estas posiciones recaen, seguramente sin saberlo, en la teoría escolástica de la animación retardada. Es decir, la teoría de Aristóteles y Santo Tomás de que Dios no anima el embrión o el embrión hasta pasados 40 días. Lo que sucede es que ahora a los 40 días algunos lo mueven un poco para antes y otro un poco para después. Claro, de hecho esta teoría de la animación retardada, de que Dios insufle al alma cuando el embarazo ya lleva un tiempo en marcha, es una teoría que incluso en 1943 en la España franquista se defendía con naturalidad. Y el padre Barbado Viejo, en un libro que se llama Cuando se une el alma al cuerpo, dice: no hay motivo fundado para condenar por anticuada la doctrina tradicional de la animación retardada, si bien tampoco se puede decir que esté apodícticamente demostrada.
La Iglesia mantuvo esta teoría de la animación retardada hasta prácticamente el siglo XVIII, y a partir del siglo XVIII hasta la actualidad es cuando ya recupera la teoría agustiniana, la de la animación instantánea. Claro, no deja de tener su gracia, no deja de ser paradójico que la gente progresista se esté acogiendo implícitamente, acaso sin saberlo, a una teoría rancia, que es la teoría pues, del hilemorfismo aristotélico y tomista. ¿Por qué? Porque Santo Tomás y Aristóteles podían decir que no había alma hasta los 40 días, porque lo que ellos veían en los despojos de abortos o los testimonios que podían dar las embarazadas, referente a cuando notaban movimientos, etcétera, etcétera, pues indicaban como que hasta cierto punto aquello no estaba animado en movimiento. Claro, pero o no se notaba un abultamiento, etcétera, etcétera. Pero claro, a día de hoy, cuando disponemos de microscopio, cuando disponemos del avance de las ciencias biológicas y podemos ver la continuidad de todo el proceso, decir que solamente que el aborto puede ser legal hasta que tenemos allí pues, un feto con sus manitas o con sus piernas es volverse de espaldas a lo que sabemos, es decir, a los conocimientos biológicos que tenemos, relacionados pues, desde la teoría celular al genoma, etcétera, etcétera. Bien, el siguiente apartado es la semana 25-30. Este, por ejemplo, es el que sostiene Mario Bunge en su libro Filosofía para médicos y que yo he llamado los cerebrocentristas. Si los anteriores se fijan en que el feto tenga forma corpórea, estos se fijan en que el cerebro esté constituido. Claro, esto encaja muy bien desde el punto de vista cerebrocentrista de Mario Bunge y de su materialismo emergentista, que pone, como si dijéramos, el núcleo de la humanidad en el cerebro. Nosotros pensamos que reducir al ser humano a una especie de cerebros en una carcasa, pues es un error. Y finalmente, bueno, hay una posición que le voy a dar más beligerancia, que es la que sostienen algunas corrientes feministas, que es que el aborto sería ético hasta el momento justo del nacimiento. Aquí se estaría apelando a un derecho natural al aborto. Claro, lo que habría que decir a esta militante feminista, ojo, no todos, hay que distinguir corrientes y soy consciente de que hay corrientes feministas que no están en esta línea. Pero hay un sector importante que sí, habría que decirles, ¿quién te ha dado ese derecho natural? ¿Dios Padre? Claro, esta gente de izquierdas no creo que apele a ese derecho natural. En segundo lugar, la mujer que apela al derecho sobre el cuerpo propio se está identificando, fíjense ustedes, con una especie de alma o espíritu que estaría detrás moviendo los hilos de ese cuerpo. Esto es curioso porque es una posición que hasta gente que no es espiritualista la asume. Ortega, en Meditación de la Técnica, dice, yo no soy mi cuerpo, me encuentro con él y con él tengo que vivir. Coño, si no eres tu cuerpo, ¿quién eres? Claro, pues eso, un alma que estaría por ahí flotando, sin darse cuenta, pues de nuevo están ahí anqueados en una metafísica pues que huele a incienso y casulla, ¿no? Lo primero que hay que decir es también lo siguiente, que la propiedad, la relación de propiedad es siempre una relación alio-relativa. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo digo que soy propietario de algo, ese algo es algo externo a mí, con lo cual yo no puedo ser propietario de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque yo soy mi cuerpo. En el fondo, las mujeres que hablan de su cuerpo como una propiedad, pues tienen, como decía Bueno, una mentalidad típica de esclavos, que piensan que puede vender su cuerpo pues para trabajar en el latifundio romano o como vientre de alquiler. Fíjense ustedes aquí cómo está la conexión. Claro, esto es muy curioso porque cuando desde algunas corrientes feministas defienden la posibilidad de vientres de alquiler, apelando al derecho sobre el cuerpo propio, ¿qué pasa con la prostitución? Pero ese paso ya no le dan. Aquí, de nuevo, ¿por qué? Porque en el fondo es ideología. Es decir, defender la prostitución no casa, pues por ejemplo, con las posiciones típicas del feminismo, ¿no? Entonces habría que decir, bueno, ¿acaso no está también ahí vendiendo su cuerpo igual que cuando es un vientre de alquiler o el esclavo romano que vendía su cuerpo para trabajar? También hay que decir que no deja de ser curioso que aquí el feminismo se dé la mano con el anarcocapitalismo. Los liberales a ultranza estadounidenses, tipo Murray Rothbard, sostienen esa posición, como que el cuerpo es propiedad de uno mismo y uno con su cuerpo puede hacer lo que le dé la gana. Bien, lo que quisiera aquí indicar es que no solo es el derecho de la mujer el que está en juego, que lo tiene la mujer, por supuesto, sino que también hay un derecho ligado al embrión, al feto. Aunque no sea persona jurídica, y muchas legislaciones lo definen simplemente como bien jurídico, el embrión o el feto no es un grano o tumor que haya que extirpar del vientre de la mujer, porque, por ejemplo, tiene una identidad genética distinta.
Pero es que también se nos suele olvidar el concurso del padre. El padre ahí también tiene un derecho. Claro, cuando el feminismo apela solo al derecho de la mujer, es que parece que las feministas son la Virgen María, que pudo concebir sin concurso de varón, ¿no? Pero claro, aquí nosotros nos acogemos a aquello que decía Celso, de que la Virgen María en el fondo, pues lo que pasa es que como San José era muy mayor, pues cometió adulterio con el soldado romano Pantero, ¿no? Y entonces, pues ahí tuvo, si no Jesucristo, que sería apioide, y sería una rara avis, ¿no? Tiene que ser diploide, como todos. Entonces, suponiendo, ya digo, que las feministas tendrán que contar con el derecho del padre. Voy a argumentar a dominem. Dicen, nosotras parimos, nosotras decidimos. Y sin embargo nos sacan la consecuencia fundamental, que sería, y nosotras les cuidamos. Es decir, si el derecho del padre durante el embarazo se deja totalmente aparte, ¿cómo dejar luego abierta la posibilidad a una denuncia para pagar manutención, etcétera, del padre? No tiene sentido, habría que ser consecuentes. Es decir, nosotras parimos, nosotras decidimos, nosotras les cuidamos y ya sí que ahí sí el derecho del padre, pero también los deberes del padre desaparecerían por completo. Pero es que hay más, y esto es lo más discutible. No es solo que frente al derecho de la mujer esté el derecho del embrión o del feto, o esté el derecho del padre. Es que también está el derecho del resto de la sociedad. Claro, esto es lo más discutible, porque a día de hoy que nos ha invadido el individualismo protestante de cuño capitalista, pues decir que la sociedad tiene que decir algo, pues suena como que estamos pidiendo que la conferencia episcopal venga y nos diga qué hay que hacer para tener hijos, ¿no? Pero claro, luego resulta que se dan posiciones curiosas. Esas mismas personas que niegan el derecho a la sociedad a enjuiciar estos casos, luego piden que el Estado intervenga cuando, por ejemplo, los padres de etnia gitana o de etnia islámica no llevan a sus hijos a la escuela. Ah, pero ¿no habíamos quedado que el niño es solo de los padres? O, por ejemplo, cuando los padres se niegan a poner vacunas. El Estado ahí tiene que intervenir. ¿Por qué? Porque al Estado, o por ejemplo también cuando ciertas madres se empeñan en parir en su casa en vez de en un hospital, lo que llaman ahora el parto natural, con los riesgos que eso conlleva. Es decir, la reproducción es un asunto que también interesa a la sociedad en general. Finalmente hay que negar de raíz el carácter progresista del aborto, que sostienen muchas corrientes feministas. ¿Por qué? Porque como estudiara Marvin Harris, las sociedades salvajes recurrían al infanticidio para controlar la natalidad. Las sociedades bárbaras al aborto. Las sociedades civilizadas recurrimos a la anticoncepción. Es decir, en un mundo en el cual los anticonceptivos están a la mano y con precios razonables, recurrir al aborto es un regreso a la barbarie. Finalmente hay un último criterio que sería, simplemente lo voy a comentar de pasada, hay incluso autores que sostienen que sería legal el infanticidio. Y esta es la posición, por ejemplo, de Peter Singer o Hugo Engelhardt. Bueno, Hugo Engelhardt en los años 90 se convirtió al catolicismo y donde dijo digo, digo Diego. Pero bueno, en un principio iba por esa línea porque era un ideólogo neoliberal, en la idea de que, bueno, de que el individuo puede hacer un poco lo que venga. Bien, tras exponer esta teoría de teorías sobre el criterio de individuación y tomar partido por la de Gustavo Bueno, estoy en condición de explicar la casuística que señala Bueno. Bueno distingue varios casos en el caso del aborto. Y entonces ahí es donde vamos a poner en juego aquellos dos principios que les comenté. El principio de autodeterminación operatoria ligada al individuo y el principio de codeterminación, el principio de grupalidad, que nos pone en la visión ya de los grupos, de la sociedad política. Bien, ¿qué casos hay? Son los casos que tienen ustedes ahí, voy a irlos recorriendo de una manera más o menos rápida, que tienen ustedes marcados con un asterisco. El primer caso sería el aborto terapéutico. Desde nuestras coordenadas diríamos, el aborto es bioético si está en riesgo la vida de la madre. ¿Por qué? Porque aquí el principio de autodeterminación de la madre debe imponerse al principio de grupalidad. ¿En qué sentido? Que la madre, para velar por su propia firmeza, por poder perseverar en el ser, por seguir viviendo en la lucha por la vida, pues es ético que si el feto está poniendo en riesgo su vida, se desprenda de él, por encima de la generosidad que podríamos tener hacia ese feto o de las imposiciones morales del grupo. Claro, de nuevo aquí, fíjense, es lo que les decía, la bioética materialista lo que más hacemos es señalar las contradicciones,
pero es que las contradicciones están ahí. Aquí es la contradicción entre o apostar por la firmeza de la madre o apostar por la firmeza del feto. Y lo nuestro en este caso sería apostar por la firmeza de la madre, sobre todo porque lo contrario, supongamos que el feto pudiera salir adelante, sería condenarle a una crianza sin la madre. Y eso también redundaría en la firmeza del feto. Entonces, el aborto puede ser bioético si está en riesgo la vida de la madre, es lo que se llama el aborto terapéutico. Bien, siguiente caso, lo que se llama el aborto ético. El aborto es bioético si ha habido violación. ¿Por qué? De nuevo, el violador ha conculcado el principio de autodeterminación de la madre. La madre no quería tener sexo etológico y mucho menos sexo reproductivo con esa persona. Entonces, es ético que la madre aborte a ese feto, a ese embrión, para subsanar esa violación del principio de autodeterminación que ya tenía, ¿no? Cuando ha sido obligada a mantener esas relaciones sexuales. Claro, este caso a día de hoy ya prácticamente se puede despachar. ¿Por qué? Porque con la extensión de la píldora del día después no se llega generalmente al aborto de embriones o fetos en los casos de violación. Y a nuestro juicio la píldora del día después solo sería abortiva si ha habido de facto fecundación, claro. Bien, siguiente caso. Estos casos parece que todo el mundo más o menos, un alto porcentaje podemos estar de acuerdo, tanto en el aborto terapéutico como en el aborto ético en casos de violación o incesto, ¿no? Por ejemplo, también. Pero llegamos al caso que es el caso de Arcadia Espada, ¿no? El aborto eugenésico. Claro, y aquí la tesis que yo voy a sostener es que el aborto puede ser, atento, ya no digo es que sea bioético, digo que puede ser bioético en el caso de fetos mal formados. ¿Por qué? Porque el principio de autodeterminación de los padres puede pesar más que una supuesta generosidad hacia el nasciturus malformado, cuyo desarrollo y crianza, como dice aquí a David Álvar González, podría comprometer la firmeza de los padres en la lucha por la vida. Ojo, esto no quiere decir que haya que obligar al aborto, no. Serían los padres los que deberían tomar la decisión atendiendo a su fortaleza. A veces pasa, como dice Álvar González, que los padres poseen la fortaleza suficiente para sacar adelante a ese feto mal formado, claro, con el compromiso de hacerse cargo de por vida de él. Ese es el compromiso ético, esa es la generosidad, la gran generosidad ética. Pero en principio no puede obligarse, quiero decir, por eso digo aquí puede ser. Esto dependerá de ¿qué? De la firmeza, de la fortaleza de los padres, si son capaces de tirar para adelante o ven en la situación, en su contexto, que eso puede poner en contradicción la vida de ese feto mal formado, puede ponerles a ellos en una situación de penuria, de infirmes, y entonces ahí el aborto sí sería bioético. Claro, conviene precisar una cosa aquí, para no caer en la polvareda que levantaron las afirmaciones de Espada. Cuando yo me estoy refiriendo a fetos mal formados, me estoy refiriendo, por ejemplo, a una anencefalia, a una parálisis cerebral, a una ceguera y sordera totales, a siameses inseparables, a una aberración cromosómica, etcétera, etcétera. Y no tanto a síndromes de Down. Por hecho, en los casos de los síndromes de Down, el grado de retraso no es determinable a priori. Entonces, esto es lo que hay que señalar. Insisto en un detalle. No estoy defendiendo una eugenesia para perfeccionar la especie humana. No. Estoy defendiendo la eugenesia para prevenir malformaciones y enfermedades. A un parapléjico hay, por supuesto, que respetarlo y ayudarlo. Pero eso no quiere decir que deseemos que se sigan produciendo paraplegias, claro. Esta es la cosa. Sigo. Aquí tengo que entrar al trapo de una cuestión que inmediatamente está ligada y que hay que tocar, ¿no? Y es el eufemismo de la diversidad funcional. Un eufemismo que a día de hoy está muy en boga y se maneja. Y yo, frente a eso de la diversidad funcional, lo que voy a sostener es, en línea con lo que sostiene Bueno, que es la bioética, que existe un canon humano al que acercarnos y cuya existencia se está reconociendo, todos reconocemos implícitamente. Es decir, cuando un bebé nace con 6 dedos, ¿qué se le hace con el 6º dedo? Se le extirpa. Cuando tenemos siameses inseparables, no decimos, ay, mira, qué diversidad nos pone la naturaleza, sino que hacemos intentar separarlos, si es lo posible. O, por ir más allá, ¿acaso no nos ponemos gafas
audífonos o piernas ortopédicas para ver, oír o caminar con normalidad? Es más, ¿acaso en las fecundaciones in vitro no se intenta seleccionar aquellos embriones que no son proclives a enfermedades? De hecho, ahora se está dando la situación de que en Estados Unidos una pareja de mujeres sordas querían que se les implantara un embrión con sordera, porque ellos no consideraban la sordera pues un alejamiento del canon, sino que lo consideraban pues una forma de vida. Claro, frente a esto nosotros lo que sostenemos es que existe un canon de normalidad. ¿Y cómo es ese canon? Ese canon del individuo corpóreo humano está también totalmente involucrado, como enseguida diré, con el canon de la persona humana. Y es al que podemos referirnos como el canon de Poliqueto, el Doríforo, la estatua clásica. ¿Qué nos dibuja ese canon, esa estatua? Pues que el cuerpo humano, el individuo humano, es una totalidad atributiva centrada en torno a un cerebro que controla los músculos estriados, y nos pone ante un sujeto operatorio, que tiene carácter semoviente, que es capacidad de agencia manual, y que además está envuelto por instituciones. El Doríforo tenía el hueco para una lanza. Es decir, el canon de individuo humano también cuenta pues, con que esa persona habla, es capaz de manejar objetos y otros elementos de la cultura objetiva, ¿no? Es aquello que decía Engels de que el fuego hizo al hombre, ¿no? Traducido a nuestros términos. Bien, este canon es un canon de normalidad estadística. ¿En qué sentido? Que puede haber márgenes tolerables de desviación. Y lo que nos está definiendo este canon es los términos elementales de la bioética, es decir, cuáles son los sujetos que entran en el campo de la bioética. Y es que los dilemas bioéticos principales se plantean cuando tenemos seres humanos que están muy alejados de ese canon. Caso de fetos malformados o caso, como trataré espero no tardando mucho, el caso de enfermos terminales. Son los dos casos en los cuales ese canon, que es un sujeto operatorio, que puede coger cosas, saber, hacer, accionar, está muy alejado de ese canon. Fíjense, los dilemas bioéticos se plantean generalmente con sujetos que están muy alejados de ese canon. ¿Por qué? Porque han dejado de ser personas, en el sentido social, pero también están alejados su individualidad en sentido fisiológico, zoológico, etcétera, etcétera. Hay otro caso también muy interesante que tocaré muy rápidamente. Aquellos individuos que manteniendo su individualidad corpórea intacta han perdido su personalidad. Por ejemplo, un terrorista suicida o alguien que ha cometido un crimen horrendo. Esas son personas de grado cero. ¿Qué hacemos con ellas? Ese es el otro caso que también habrá que tratar más adelante. En consonancia con lo que luego diré en relación con la eutanasia, lo que voy a sostener aquí es lo siguiente, y esta es la tesis fundamental, en relación con el aborto eugenésico. El aborto de un feto con una deficiencia profunda puede ser bioético atendiendo, y esta es la clave a mi juicio de mi argumentación, no tanto a la firmeza del feto. ¿Por qué? Porque si el feto está muy dañado en su individualidad, está muy alejado del canon, de hecho es que no entra en el campo bioético, o solamente entraría en el campo bioético a partir de sus partes formales, de los órganos que se pudieran donar, como en el caso del enfermo terminal que ya está desahuciado, ya no entra como totalidad, entra a partir de los órganos que se pueden donar, etcétera, etcétera. Entonces, el aborto puede ser bioético no atendiendo a la firmeza del feto, cuya individualidad pues suponemos muy dañada y por tanto no sería un término elemental de la bioética, sino atendiendo a la firmeza de los padres. Es decir, el aborto sería neutro éticamente respecto a ese feto malformado, pero podría ser bioético de cara a esos progenitores que no tienen la fortaleza suficiente para sacarlo adelante. Claro, siempre aquí los casos son borrosos, y hay muchos casos, entonces esto es muy complicado. ¿Qué pasa si concedemos que ese feto malformado sí que goza de una cierta individualidad, ¿no? Una individualidad, digámoslo así, una individualidad, aunque sea una individualidad épsilon, ¿no? Como he dicho. Bueno, pues entonces de nuevo es que surgen las contradicciones. Y a lo mejor el aborto puede ser bioético, ¿por qué? Porque la firmeza que le estamos quitando al feto malformado al abortar, y le estamos quitando firmeza, lo estamos matando, se compensa con la firmeza que en la lucha por la vida pueden ganar los padres. Es una decisión dramática, pero es la biocenosis de aquello que decía Hobbes, la vida es milicia sobre la tierra, ¿no? Pues esto es, y hay que elegir. Entonces, de nuevo aparece aquí el conflicto, las contradicciones según se mire al feto o a los padres. Lo que confieso es una explicación que en algún momento barajé
y que he descartado es que se pueda apelar, como muchas veces se apela, a la generosidad hacia ese feto mal formado. Es decir, que se diga, no, es que los padres abortamos, digan los padres, por generosidad hacia ese feto que iba a llevar una vida despersonalizada en una camilla en el futuro. Claro, eso desde nuestras coordenadas no tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros somos actualistas, somos materialistas. Lo que hay es aquí y ahora. Y entonces no tiene sentido hablar de una vida en el futuro, del feto, con respecto a la cual el padre sería generoso, ¿no? Es que no cabe la generosidad, le estás quitando la vida. Ahí no hay generosidad. Es curiosamente lo contrario de la generosidad. Lo que hay que ver esto es como una lucha de firmezas, la firmeza de los padres frente a la firmeza del hijo. Además, el aborto de fetos mal formados puede ser, por supuesto, biomoral y biopolítico. Puede ser prudente para la eutaxia del Estado en cuanto se conserva el canon de normalidad y se evita el gasto de recursos. Es decir, el principio de rupalidad, que les he comentado antes, puede estar por encima del principio de autodeterminación. Dicho de otra manera, que la supervivencia de la sociedad política puede ponerse por encima de los deseos de paternidad en algún caso. Ahora bien, de nuevo, insisto en esto, se trataría de ir caso por caso, de aconsejar a los padres, en ningún caso de obligarlos ni de desasistirlos. Y llego al último caso, el aborto de fetos bien formados, ¿no? Que es lo que se suele llamar la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí, a mi juicio, desde el punto de vista de las coordenadas de la bioética materialista, el principio de rupalidad y la generosidad hacia el embrión y el feto, que en este caso está bien formado. Si está bien formado, está en vías de constituirse en un individuo canónico, es decir, está en vías de ingresar en el campo de la bioética, a diferencia del feto mal formado, ¿no? Entonces, en este caso, aquí tanto el principio de moralidad, es el principio de rupalidad, que por ejemplo dice que a la sociedad le interesa velar por su reproducción, pero también la generosidad hacia ese feto que está bien formado y que daría lugar a un individuo canónico, creemos que debe pesar más que el principio de autodeterminación de los padres. Pues por ejemplo, cuando los padres dicen, usan el aborto como método de control de la natalidad o incluso método anticonceptivo bajo la excusa de ser un embarazo no deseado. Quien hable así, sea el padre o la madre, incurre, a mi juicio, en una falta enorme de prudencia sexual, cuando en nuestro presente tenemos de múltiples métodos anticonceptivos que nos permiten separar el sexo etológico del sexo reproductivo. Ahí se pueden separar completamente. Y además, quien hable así es culpable de querer borrar las pruebas de su acto negligente, abortando, y con ello provocando el despilfarro de recursos sanitarios, quirófano, médicos, enfermeros, poner en riesgo la vida de la madre, etcétera, etcétera. Y aquí hay una paradoja que a mí me parece tremenda en la sociedad actual, y es la siguiente. Si a cualquiera de ustedes le pillan en la calle un policía, qué sé yo, con un porro de hashish, ¿no?, como diría Escotado, pues a ustedes les cae una multa entre 601 y 10.400 euros, que en algunas provincias se pueden cambiar por un curso reeducador. Bien, y sin embargo, si se aborta, no hay ni multa ni curso. ¿Por qué no proponer que haya un curso reeducador de los padres sobre el buen uso de los métodos anticonceptivos? ¿No? ¿Por qué? Como enseguida diré. Dirán ustedes, bueno, es que a lo mejor falló el preservativo. Bien, pero es que las encuestas no nos cuentan eso. O dicho de otra manera, los controles de calidad de los preservativos dicen que fallan muy poco. Y sin embargo, las parejas que dicen que falla el preservativo, es que falla, no casa el control de calidad de la empresa con el luego ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces no se ha puesto método anticonceptivo alguno. Y esto, de hecho, es lo que nos dice, por ejemplo, la encuesta, los datos que tiene en su web el Ministerio de Sanidad de 2017. Nos dicen lo siguiente: prácticamente el 90% de los abortos son abortos de este caso, abortos de fetos bien formados. Dicen más. Dicen que 1 de cada 3 de estos abortos son de mujeres menores de 24 años, o sea, de jóvenes, muy jóvenes. Y dicen algo más. Dicen que 1/3 de todos los abortos la pareja no usó ni ella ni la pareja, ningún método anticonceptivo. Es decir, ¿cómo es posible que 1/3 de estos abortos es porque no pusieron ningún tipo de medio anticonceptivo? Claro, fíjense ustedes la paradoja, y aquí no hay ni siquiera un curso reeducador para explicar el buen uso de los métodos anticonceptivos que pone a día de hoy nuestro presente. Entonces, lo que quiero con esto decir es que el principio de autodeterminación
ha de aquí subordinarse al principio de grupalidad, porque a la sociedad le interesa velar por su reproducción. Claro, depende de la sociedad, hay que dar el parámetro. Es lógico que en la China o en la India, por ejemplo, el aborto pueda ser un mal menor frente al infanticidio o el abandono, para controlar una natalidad desbocada. De hecho, en la Unión Soviética, Lenin legalizó el aborto porque precisaba en los años 20 que las mujeres trabajaran. Pero cuando ya las mujeres estaban insertadas trabajando, Stalin lo prohíbe en los años 30 porque necesita ¿qué? Que se incremente la población. Entonces ahí la funcionalidad va moviéndose. Claro, en España, donde tenemos el problema demográfico tan importante que tenemos, pues la situación es muy complicada y requiere una, pues como ya ha salido aquí en otras charlas, pues un estudio profundo. Bien, con esto dejo el tema del aborto y paso ya al final, al tema de la eutanasia. Tienen ustedes un pequeño esquema en forma de árbol que lo que recorre es las diferentes variantes de la eutanasia que distingue Gustavo Bueno. Eutanasia suele decirse en un primer sentido lo que se llama como eutanasia predicada, que es cuando decimos de alguien que tuvo una buena muerte. Eutanasia quiere decir etimológicamente eso, buena muerte. Bien, cuando decimos eutanasia predicada como sinónimo de buena muerte, de una muerte que sobreviene de forma natural o violenta, ¿qué se quiere decir con eso de buena muerte? Pues la verdad es que varía mucho. El emperador Augusto, cuando ya decidió morir, se vistió con los ropajes que tenía, reunió a los suyos y dijo: la comedia ha terminado, aplaudid si os gustó la representación. A mí me gusta más la de Santo Domingo de Guzmán, que llega a Bolonia, reúne a sus frailes dominicos y les dice: muerto seré más útil, ¿no? Pero claro, la buena muerte de un mártir cristiano puede ser en el martirio y de un oficial prusiano puede ser en combate, con lo cual aquí no se puede hablar de buena muerte en general predicada. Claro, la acepción moderna no es tanto decir que alguien tuvo una buena muerte porque le sobrevino, sino porque hubo operaciones que iban indicadas a procurarle esa buena muerte. Eso es lo que Bueno llama la eutanasia operada. Y claro, aquí hay diferentes casos, dependiendo de quién ejerza esas operaciones. Si es solo uno mismo, tenemos suicidio. Si es uno mismo con colaboración de otros, suicidio asistido. Y si es de forma totalmente externa, es lo que tenemos la eutanasia clínica. Vamos a ir recorriendo muy rápidamente los tres casos, ¿no? El suicidio. Bien, el suicidio en España es un problema que no se cuenta, pero que es gravísimo. Es decir, anualmente hay unos 3.600 casos de suicidio, correspondiendo 2/3 a hombres, es decir, que ser hombre es un factor de riesgo para el suicidio. Claro, para dar otras cifras, para comparar, número de víctimas de violencia doméstica, como prefiero decir yo, o violencia de pareja, el año pasado, 47. Es decir, comparen las cifras, ¿no? Claro, no estoy diciendo que cada uno no pueda disponer de sí mismo suicidándose en función de sus fuerzas, no. Lo que yo estoy aquí discutiendo es si eso es o no es ético. Claro. Y lo que hay que decir, y en esto sigo pues, una lección que dio en un vídeo Álvaro González, es que pues, hay muchos casos, claro. El suicidio puede ser ético, por ejemplo, en el espía, que se suicida para salvaguardar a sus compañeros o al Estado. Ahí está anteponiendo la generosidad hacia los demás a la firmeza propia. Puede ser neutro también el suicidio. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, el astronauta que va a ver que su nave se va a estrellar, va a morir por anoxia y decide tomarse una cápsula antes de morir, 1 minuto o 2 antes. Eso es neutro, éticamente, no va a cambiar nada. También puede ser un suicidio reprobable, por ejemplo, el del terrorista suicida. Ese sería condenado éticamente. Entonces, también, por ejemplo, sería reprobable éticamente la persona que se suicida, pues, por ejemplo, dejando hijos a su cargo. Ese también, ahí tendría también que condenarse éticamente. ¿Qué decir del suicidio asistido? Que nos lleva esta vez al caso del comienzo, al de la joven holandesa de 17 años. Es el sujeto que pone fin a su vida con la intervención de un médico, en el contexto de una enfermedad que se supone terminal o de forma voluntaria, que era el caso de esta joven holandesa. Bien, las implicaciones éticas, morales y políticas de este caso las voy a reducir a lo que luego vamos a llamar eutanasia secundaria, con lo cual las pospongo un poco para no repetirlo. Y llego al caso que es el que todo el mundo piensa cuando piensa en la eutanasia, que es cuando las operaciones que dan la buena muerte son externas.
Es lo que se llama, a veces hay quien lo llama eso, eutanasia médica, pero claro, si tenemos en cuenta el juramento hipocrático, no tiene sentido llamarlo médico. Los médicos tienen prohibido dar la muerte. Es mejor llamarlo eutanasia clínica. Este sentido coincide con el que acuña Francis Bacon en su Historia Vitae et Mortis de 1623, donde hablaba y sugería que el médico ayudase al moribundo a dejar la vida más fácilmente. Pero claro, cuando él usa aquí eutanasia, no está claro si se está refiriendo a una eutanasia operada clínicamente o a unos cuidados paliativos que alivien el encarnizamiento terapéutico. No está muy claro en su contexto. El movimiento pro-eutanásico comienza en Norteamérica a finales del siglo XIX y acaba entroncando con la eugenesia y lleva, pues, por ejemplo, a ese programa de eutanasia involuntaria que fue, por ejemplo, el programa nazi Acción T4, que dio la buena muerte a un montón de enfermos mentales, etcétera, etcétera. Bien, los médicos suelen distinguir, incluso el Código Penal, eutanasia pasiva, eutanasia activa. Eutanasia pasiva sería cuando, por ejemplo, desconectamos de un respirador automático. Eutanasia activa sería cuando aplicamos una inyección letal. Claro, esta distinción, señala Bueno, pues es muy oscura y confusa, porque es la distinción entre matar y dejar morir. Pero es que acaso si tenemos a un náufrago ante nuestros pies y no le arrojamos un flotador, ¿no lo estamos también matando? Entonces, es muy oscuro la diferencia. Entonces, Bueno prefiere cambiar el enfoque. Y esta es la aportación que hace el materialismo filosófico. Y el enfoque tiene que ver si con el thanatos de la eutanasia afecta a una persona o solo a un individuo. Acordaos que hemos distinguido que nosotros, el individuo es la realidad corpórea, física, psicológica, pero cuando le añadimos ese componente del ser social, ya tenemos la persona. Entonces, la muerte está afectando a un individuo o a una persona. Bien, los individuos nacen y mueren, pero las personas no. La persona se constituye con posterioridad al nacimiento, pues por ejemplo, como ya hemos dicho, cuando el bebé pues rompe a hablar, empieza a ingresar en la sociedad de personas. Y también sucede en ocasiones que la persona, por así decirlo, fallece con anterioridad a la muerte del individuo. Dicho de otra manera, las personas nacen y mueren, las personas se constituyen y fallecen. Se constituyen con posterioridad al individuo. Por cierto, no lo he dicho, pero espero que quede claro, para nosotros no hay personas sin cuerpo, como cuando los teólogos hablan de la primera, la segunda o la tercera persona de la Trinidad. Es decir, para nosotros tiene que haber cuerpo operatorio. Bueno, en el caso de la segunda persona sí podría ser persona, claro, pero las otras no. Entonces, tenemos nacimiento-muerte y entre el nacimiento y muerte tendríamos la constitución de la persona y a veces con anterioridad a la muerte del individuo se produce el fallecimiento de la persona. ¿Por qué? Porque en ocasiones, como consecuencia de un grave accidente o una enfermedad terminal, la persona fallece con anterioridad a la muerte del individuo, quedando lo que llamamos un ser despersonalizado. ¿Qué es eso? Pues es un organismo humano que ha dejado de ser sujeto operatorio, que ha perdido la autodeterminación operatoria. Fíjense, aquello que les decía que era el principio para estar incluido en el campo de la bioética, que ha perdido su carácter semoviente, el control de los músculos estriados para, por ejemplo, hablar, mirar, tocar, etcétera, etcétera. Claro, aquí hay un problema que a mí se me ha planteado cuando abordaba este tema de la eutanasia. Si ustedes recuerdan, les he dicho, nosotros definimos la ética en función del individuo, del cuerpo. Claro, y aquí parece que les estoy yo metiendo que el parámetro para discutir la eutanasia es si es persona o no es persona. Parece que estoy haciendo una pequeña trampa. Bien, a fin de solventarlo, quiero que se tenga en cuenta lo siguiente. Me parece a mí que hay que advertir que los seres despersonalizados a causa de un accidente o una enfermedad también han dimitido en parte de su condición de individuos corpóreos. Un organismo humano degradado de modo irreversible no solo está padeciendo un proceso de despersonalización, sino también un proceso de desindividualización, en tanto en cuanto su cuerpo se ajusta cada vez menos al canon. Es decir, ha perdido la autodeterminación operatoria que define ese canon a la estatua de Policleto. Es una estatua, por cierto, erguida, no tumbada en una cama. Es decir, ahí vean ustedes que se está produciendo la despersonalización, pero también la desindividuación. Bien, y entonces hay que distinguir dos casos, eutanasia primaria y secundaria. Primaria, cuando tenemos un ser despersonalizado y que también está camino de una desindividualización. Es decir, no solamente ha abandonado ya la sociedad de personas,
qué sé yo, ya no habla, no interactúa con el círculo que tiene alrededor, sino que también su cuerpo, ese cuerpo que se define en el caso del ser humano por el carácter semoviente, agencia manual, ser capaz de hablar, mirar, etcétera, etcétera, pues no. Es decir, ¿qué ejemplos estoy pensando? Estoy pensando en una vida vegetal, en un coma profundo, en enfermos terminales, en casos de enfermedades neurodegenerativas en un estado muy avanzado, en parapléjicos que ya no mueven la lengua, los labios en la conversación ni son capaces ni siquiera de orientar la mirada, etcétera, etcétera. Estoy pensando en esos casos. Y aquí, de nuevo, lo que voy a decir es que la eutanasia puede ser bioética. ¿Cuál es el argumento que voy a darles? Pues va a ser muy parecido al del aborto de los fetos malformados. ¿En qué sentido? La eticidad de la eutanasia, a mi juicio, tiene más que ver con la familia del enfermo, con los que le rodean, es decir, lo que antes eran los padres, que con el propio ser despersonalizado que ya no es consciente de nada, que ya no se entera de nada. En efecto, si suponemos que estamos ante un ser despersonalizado que ya no es consciente de lo que le pasa, la acción eutanásica puede ser neutra éticamente, porque si su individualidad corpórea está degenerada en exceso, muy desviada del canon, no estamos ante un sujeto operatorio y, por tanto, ante un término elemental del campo de la bioética, atendiendo al principio de autodeterminación. Solo sus órganos, en cuanto partes formales, seguirían formando parte del campo de la bioética pues, para futuros trasplantes o experimentos, etcétera, etcétera. Es decir, no es la firmeza del enfermo la que va a cambiar si suponemos que tiene una enfermedad terminal o una enfermedad irreparable, sino que es la firmeza de la familia, de los que le rodean, la que puede verse incrementada como consecuencia de la eutanasia operada. ¿Por qué? Porque pueden dejar de ver el sufrimiento de ese ser querido, o también, por dicho más llanamente, porque se quitan una carga de encima, que en la lucha por la vida eso es así, no hay que negarlo. De nuevo, ¿y qué sucede si concedemos cierta individualidad a ese enfermo terminal, ¿no? El otro argumento que yo puedo dar, ¿no? Si decimos, mira, es que sigue siendo un individuo épsilon, pues la única forma que a mí se me ocurre para justificarlo es decir, de nuevo es la firmeza de unos frente a la de otros, en el caso de la lucha por la vida. Y de nuevo es las contradicciones, que puede ser que se imponga la firmeza de la familia frente a la firmeza del enfermo. Lo que en ningún caso, a mi juicio, aquí cabe de nuevo hablar es de generosidad. Lo quieras o no, estás eliminando una vida. Entonces no cabe apelar a la virtud, o sea, no nos engañemos. Quiero decir que no hagamos falsa conciencia diciendo que es generosidad hacia esa... No, no es generosidad. Es una decisión horrible, pero una decisión ética, un dilema en el que hay que tomar A o B. Y eso es lo que estamos... Anteponer una firmeza a la de otros. ¿Qué decir desde un punto de vista moral y político? Bueno, pues que la eutanasia en este sentido puede ser biomoral o biopolítica. Los esquimales, por ejemplo, según cuenta Marvin Harris, cuando no podían cargar con los ancianos en sus movimientos nómadas, pues los abandonaban. Es decir, cuando los ancianos suponían una carga para el grupo, los abandonaban. Y en ese sentido, de una perspectiva estatal, si el número de estos casos llega a desbordar tanto, pues efectivamente, de una perspectiva política, es un argumento que chocaría con la ética y chocaría a lo mejor también con cierta moral, se podría sostener que puede ser eutáxico. Es decir, aplicar la eutanasia en estos casos de seres despersonalizados. Pero ojo, no siempre. Por ejemplo, en el caso de Franco, cuando le alargaron la vida inyectándole hormonas, haciendo mil y una perrerías, pues eso podía tener una funcionalidad política, ¿no? En mantenerle con vida para mantener un poco más la estabilidad del Estado y organizar todo, ¿no? Es aquello que dijo Franco al doctor Pozuelo, que cuenta el doctor Pozuelo en sus memorias, ¿no? De hay que ver, Pozuelo, ¿cuánto cuesta morirse? ¿No? Pues ahí, claro, ahí la eutanasia no practicar la eutanasia tenía una funcionalidad. ¿Cuál? En un caso, claro, siempre pensamos que el Estado va a querer eliminar a los ancianos para ahorrar, pero claro, en este caso que les estoy poniendo, convenía mantener a Franco con vida. Bien, hay un caso paralelo, que ya ven que enseguida acabo, ya estoy concluyendo. Es el caso muy parecido de la eutanasia procesal. La eutanasia procesal es lo que habitualmente se conoce como pena de muerte. Claro, y es muy curioso, quienes arremeten contra la pena de muerte, bueno, por cierto, a mí no me gusta usar, desde nuestra perspectiva materialista, como decía, bueno, el término pena de muerte, porque eso pues supone que hay almas en pena, es decir, que está el alma en pena al que le has quitado el cuerpo y está por ahí flotando. Nosotros ya sabemos que nuestra posición es que somos nuestro cuerpo, con lo cual es más aséptico y menos metafísico hablar simplemente de
eutanasia procesal. Bien, pues quienes arremeten contra la eutanasia procesal o la pena de muerte no ven la similitud de este caso, curiosamente, con el anterior. Vamos a ver por qué. Porque cometer un crimen horrendo puede degradar a la persona mucho más de lo que la degrada cometer una enfermedad, tener una enfermedad desintegradora. Por ejemplo, la diferencia es la siguiente, que en el caso de un criminal que, por ejemplo, ha matado a un terrorista, no suicida, claro, sino que ha matado, por ejemplo, a 100 personas en un atentado de la ETA, ahí tenemos, con ese acto que ha cometido, un acto donde ha cercenado la firmeza, la vida de 100 personas, pongamos, por ejemplo, atentado de Hipercor, etcétera, etcétera, pues es una persona de grado 0, es una persona épsilon. Ha perdido su condición en la sociedad de personas. Es decir, él no puede seguir viviendo como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como dice Bueno en una entrevista que le hicieron para un libro, él no puede decir, bueno, me arrepiento, y como decía Spinoza, el arrepentimiento no es virtud, porque el que se arrepiente es doblemente miserable, ¿no? Y luego, habiendo cometido eso, decir al que tiene al lado, me pasas la mantequilla, ¿no? Que decía, no puede seguir viviendo después de haber cometido eso. Entonces, no es persona. La diferencia con los casos anteriores, el del ser despersonalizado en la eutanasia primaria y el feto malformado, es que este sigue siendo un individuo corpóreo intacto. Habla, se mueve, es autodeterminación operatoria. Y aquí hay dos casos. Si todavía le queda un ápice de razón, debería ser consciente del acto horrendo que ha cometido y de que eso no puede incorporarlo a su vida, es decir, no puede seguir viviendo después de lo que ha hecho. Y entonces ese criminal horrendo lo que tendría que hacer es suicidarse. Claro, ¿qué pasa si, por ejemplo, está en una cárcel? Obviamente los funcionarios de prisiones no van a poder dejarle que se suicide. Pues entonces aquí sí que entra la generosidad. Generosidad hacia ese individuo. ¿Cómo? Aplicándole la eutanasia procesal. Una inyección letal y ayudándole a morir, algo que él quería porque no podía incorporarlo en su vida. Claro, ¿cuál es la diferencia? Aquí sí que entra en juego la generosidad. ¿Por qué? Porque tenemos un individuo que habla, que se mueve, que interactúa. Por lo tanto, sí que aquí podemos apelar a la generosidad hacia ese individuo, para procurarle, partiendo del hecho de que es que no puede seguir viviendo, pero él no puede suicidarse por las condiciones en las que está en una cárcel, pues le ayudamos a morir porque suponemos que estaría desesperado por morir. Claro, lo más habitual es que estos individuos ni siquiera sean conscientes de lo que han hecho. Y entonces, pues obviamente aquí la eutanasia procesal ya no tiene nada que ver con la ética. Tiene que ver con la moral y con la política, ¿no? Y que cada uno saque sus propias conclusiones, que todos somos mayorcitos. Eutanasia secundaria. Es el caso en el cual, para que lo vean ustedes muy claro, en donde el ser no está despersonalizado. Es, por ejemplo, el caso de un individuo que sigue teniendo alrededor un círculo de personas, que es capaz de hablar, Ramón Sampedro, ¿no?, para decirle una palabra, y que se considera que hay que darle la eutanasia, una buena muerte, para aliviarlo de una vida que se supone sin calidad y sin dignidad. Claro, esta situación es la situación de Ramón Sampedro, ¿no? Claro, aquí, desde nuestro punto de vista, tenemos individuo. Aunque un individuo que tiene un margen tolerable de desviación del canon, siga hablando, como Ramón Sampedro, escribía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tiene que intervenir? Tiene que intervenir la generosidad. Tiene que intervenir, intentar ayudarle a reponer su firmeza y, dentro de lo posible, pues que continúe viviendo en las mejores condiciones. Claro, en el caso de Sampedro es muy curioso, porque él se queda tetrapléjico en 1968, pero no es hasta 1993 cuando entra en contacto con la asociación Derecho a Morir Dignamente y comienza su campaña. Es decir, que aquí hay una serie de circunstancias que cambian de la persona que le estaba cuidando, de su hermano, si no recuerdo mal, a una persona externa, donde cambia totalmente la coyuntura. Y cambia, dependiendo de las fuerzas de la generosidad y hacia Sampedro, su firmeza o ganas de vivir. Claro, lo que hay que conculcar desde el materialismo filosófico es ideas tan oscuras como calidad de vida o vida digna. Claro, cuando se habla de calidad de vida frente a cantidad de vida, es que parece que los seres humanos fuéramos tornillos, ¿no? Donde se pudiera medir que tornillos fabricados en serie y se diga, este tiene calidad, este no, este sí, este no. Es curioso porque el término calidad de vida lo acuñan
dos profesores alemanes, Karl Winding y Alfred Hoche, en 1920 en un libro que se llama El derecho de suprimir las vidas que no merecen ser vividas. Libro que fue de cabecera para los nazis, para su programa Action T4. Es decir, que cuando alguien use el término calidad de vida, pues que sepa, ¿no?, la filiación que tiene ese concepto. Y el concepto de vida digna, ¿qué decir de él? Es que parece que la vida digna es vivir sin tener ninguna enfermedad o sin precisar ayuda para moverse o asearse, pero claro, hay personas que necesitan ayuda para moverse o asearse y tienen una gran dignidad. Por ejemplo, Stephen Hawking era un gran científico hasta el fin de sus días, sin perjuicio de todas las rifirrafes con la cosmología, etcétera, etcétera y tal, pero tenía una vida digna, ¿no? En el fondo, la idea de la muerte digna, ¿qué es lo que se quiere decir? Pues se quiere decir simplemente que lo que uno no quiere es morir como un perro, ¿no?, anestesiado, como un enfermo anónimo en una cama de hospital. Muchas veces se habla del testamento vital, ¿no? Pero claro, el testamento vital es una voluntad hacia el futuro, ¿no? Y como decía, bueno, y si el testamento vital es que yo quiero, mi última voluntad es que asesinen, qué sé yo, a cierta persona, ¿hay que cumplirla porque es mi última voluntad? No, nosotros somos actualistas, es decir, la voluntad es autodeterminación aquí y ahora. Y entonces, es lo mismo que cuando dicen, yo quiero que se donen mis órganos, y es mi voluntad. Bueno, eso pues lo decidirá la familia, que es la que está en ese momento ahí ahora. Lo de mi voluntad es que a lo mejor si en ese momento yo tuviera conciencia cambiaba de opinión, ¿no? Entonces es muy difícil determinar qué quiere decirse con eso de mi voluntad, ¿no? Mi voluntad puesto en una situación donde ya no voy a ser consciente de ella. Termino ya. Coda. Espero haberles mostrado que son muchas las contradicciones que anidan en las sociedades del bienestar, entre ellas las que tienen que ver con la consecución de ese bienestar al precio del malestar asociado al aborto o la eutanasia. Muchas veces, cuando se habla en estas sociedades en el estado de bienestar del bienestar, de lo que se está hablando, y seguro que Tomás el último día sigue por esta línea, se está reduciendo el bienestar muchas veces a la felicidad canalla. La encuesta mundial de felicidad de 2017 nos presentaba a los países nórdicos, ¿no?, esos grandes estados de bienestar, ¿no?, como en el top de la felicidad. El país más feliz del mundo es Dinamarca, ¿no? Curiosamente, a pesar de sus altas tasas de suicidio, de violencia doméstica, de alcoholismo o de consumo de psicofármacos. Estos estados de bienestar nórdicos, pero también los estados de bienestar los demás, muchas veces promueven la felicidad canalla de los egos diminutos, de los individuos flotantes que están allí metidos, ¿no?, por encima de su pertenencia a la familia u a otros grupos. Nos encontramos por doquier con masas de individuos flotantes que consumen servicios sanitarios, sea el aborto, sea la eutanasia, o de otro tipo, centrados en dar bocados de felicidad canalla y evitar cualquier vestigio de dolor. En estas condiciones, yo lo único que puedo aconsejar es aquella frase que decía Stuart Mill, ¿no?, de más vale ser un Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. He dicho. Bueno, antes de nada, extraordinario, Carlos, una exposición magistral, vamos, unas aplicaciones tan finas y tan... que, bueno, en fin, yo he aplaudido a Radial, pero yo he dicho, tengo que manifestarlo públicamente porque me he quedado, pues, admirado, ¿no? Bueno, yo quisiera esta intervención, ¿verdad? Hacer algunos apuntes y luego ponerte una pequeña cuestión para que tú la examines. Bueno, la primera cuestión, en principio, la expresión interrupción voluntaria del aborto, tú has enfatizado en la palabra voluntaria. Yo voy a enfatizar en la palabra interrupción, porque una de las... bueno, es una palabra española que tiene que ver naturalmente con interrupto, el verbo latino,
que tiene dos acepciones, y la más fuerte de ellas, pues significa descuartizar, significa destruir, significa demoler. De manera que yo propongo, ¿verdad?, a las defensoras de este asunto de forma gratuita, que no se hable de ley de interrupción, claro, porque un interruptor apago y enciendo la luz. Pero es que aquí no se trata de apagar o encender la vida, sino de destrozarla, destruirla, descuartizarla. Y que entonces se hable de descuartización voluntaria del embarazo. Esta es la primera cuestión. Sí, vamos, lo he dicho y lo mantengo. Así que, sobre todo, por supuesto, con fetos que entran precisamente en el canon de Polícrates. Otra cosa es pues las malformaciones, etcétera, que eso ya es una casuística, ¿verdad? Segunda cuestión, señor Montes. Esto yo me lo estudié cuando tocó el caso y fue absuelto. ¿Y por qué fue absuelto? Porque no pudo haber ¿cómo se llama, hombre? ¿Eutanasia? No. Autopsia, caramba. Con la palabra eutanasia, autopsia. No se pudo hacer la autopsia a esos cadáveres porque habían sido incinerados ya. Es decir, que no. Y sin embargo, aquella comisión dijo que este hombre había hecho malas prácticas, pero no se le pudo, naturalmente, condenar porque no había pruebas suficientes. Esto es así, esto hay que verlo así. Y entonces, en aquel juicio se tuvo únicamente en cuenta pues las intervenciones de los familiares. Pero claro, todos decían esto, que la autopsia pues no se había podido hacer, ¿verdad? Y por tanto pues quedó dentro del asunto de malas prácticas, ¿no? O sea que la absolución de este señor pues es absolutamente relativa, Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, después, uno de los casos que me han gustado mucho, ¿no?, de la casuística que pones tú ahí, que es realmente admirable, ¿verdad? Cuando hablas de después del nacimiento, y has puesto unos cuantos personajes, ¿verdad?, a los que has hecho la crítica correspondiente, y yo añado uno que a lo mejor no es muy conocido, y es el señor Kant. El señor Kant defiende el infanticidio para mujeres que han tenido un hijo natural, porque dice que eso es extraperlo, porque no ha sido concebida en el seno del matrimonio. Más hipocresía que la de este individuo tan santurrón que pasa por... y que precisamente las feministas lo tienen como un santón, es decir, la autonomía de la conciencia y no sé qué más. Pues este señor defendió el infanticidio de niños que venían, como él decía, por extraperlo. ¿Qué extraperlo ni qué narices? Hijos naturales, pero tan naturales como los otros, hombre. Bueno, el señor Kant, ¿verdad? Este asunto. Bueno, quería reafirmarlo porque como sí, aquí aparecen personas de contemporáneas, pero claro, uno de los padres de la Ilustración, del Iluminismo y de no sé qué más, que defiende estas cosas, pues eso, vean ustedes. Bueno, luego hay un asunto también muy bueno, una pequeña inclusión. Cuando has dicho que los conflictos son permanentes entre las normas éticas, las normas morales, las normas políticas, yo añadiría ahí, claro, que hay y esto lo apunta don Gustavo en el sentido de la vida, que hay, por supuesto, otra disciplina, que es el derecho, que sirve, pues, que abundes un poco en eso. Pues, seguro que lo dominas perfectamente, vamos. Porque a veces esos conflictos pues necesitan de un árbitro, que puede unas veces ser de una manera o de otra, pero que no queda más remedio, que esos conflictos son permanentes y tiene que haber un árbitro, y ese es el derecho.
por así decirlo, salvaguardar las derivaciones que a veces son tremendas entre las normas éticas y las normas morales, ¿verdad? Bueno, y luego, finalmente, bueno, claro, lo de la eutanasia en los casos de coma profundo, lo estuvimos comentando aquí, ¿verdad? Pues aquí yo abriría una casuística que a mi juicio pues habría que tenerla en cuenta. Y es que yo conozco por lo menos 3 casos de un coma profundo que fue reversible. Es decir, una señora que estaba limpiando en un edificio, se cayó por las escaleras o no sé de qué manera, coma profundo. Estuvo muchos años y la mantuvieron precisamente, evitando que desconectaran las máquinas, precisamente por pura generosidad. Y esta mujer, pues resulta que volvió a la vida consciente. Y otros 2 casos también conozco en esta situación, ¿verdad? Bueno, y luego, pues esto de la eutanasia secundaria, el caso San Pedro, que lo estudié también, pues vamos, yo considero al hermano de San Pedro como un verdadero prototipo de generosidad, frente precisamente a este grupo de energúmenos que como cuervos, como grajos, se metieron en la casa de este hombre, que tenía una lucidez impresionante. Ya la quisiera yo como les decía yo a los alumnos, ¿no? Hasta tal punto me impresionó este asunto y digamos que dirigí contra el señor Amenábar las mayores, vamos, no sé si fueron insultos o vituperios por aquella porquería, por aquella basura de película que hizo. Sencillamente lo considero así, Mar adentro es una verdadera basura, y sin embargo, pues aquí recuerdo que en aquel momento pues fue acogidísimo por el gobierno socialdemócrata como un valor de no sé qué, pues no, valor cero, ¿verdad? Bueno, y pues con motivo de aquella situación, pues yo recuerdo que hice una práctica de bioética precisamente en una unidad de tetrapléjicos, y les demostré a los alumnos que lo consideraban bien a partir de aquella película, pues que la mayor parte de los que había allí estaban encantados de vivir. ¿Por qué? Porque utilizaban unos mecanismos para desplazarse al que se opuso completamente San Pedro. No quiso. Y era un hombre que tenía, por así decirlo, pues una personalidad tremenda y un talento tremendo, ¿verdad? ¿Y qué más? Como un pequeño añadido, ¿verdad? Que los asesinos en serie y los terroristas no es que sean despersonalizados, es que son personas cero. Esa es la otra cuestión que habría que añadir aquí. Es que han perdido su condición de personas, que son basura, y por tanto, ¿cómo vas a desayunar con un individuo que se ha arrepentido, ¿no? El arrepentimiento en esos casos pues es una miseria, pero súper miseria, ¿verdad? Bueno, y ahora, una vez que he hecho este pequeño añadido a unos cuantos casos que los he tenido que vivir por mi práctica profesional, ¿verdad? Desde el punto... A mí me encantaba dar clases de ética, es decir, que no... Era considerada por muchos compañeros como una María, y a mí me parecía una asignatura actualista, porque eran los casos que estábamos viviendo los que analizábamos en el aula, claro, con todo este arsenal que tan espléndidamente pues ha utilizado Carlos. Y ya finalmente, cuando has hablado de los principios generales de la bioética, dices que los principios están al final y en ocasiones in media res, ¿no? Por supuesto, sí. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que yo quisiera, y este es el asunto que me gustaría en el que tú entraras en, y es a propósito precisamente de la cadena fenómenos, conceptos, ideas. Vamos, es la palabra, yo esto también lo he mantenido así algunas veces, pero precisamente por la crítica que hace don Gustavo a la fenomenología, habría que decir que no se puede hablar de fenómenos sin conceptos previos, además previos, porque sin ellos no podemos
clasificar, se ha hablado de casuística, ¿verdad? Pues para clasificar esos fenómenos son imprescindibles, naturalmente, los conceptos, y si no partimos de ellos, pues esa clasificación puede ser, vamos, esta es la consideración que te hago, y que para que tú pues hagas el comentario que te parezca oportuno, ¿eh? Y nada, vamos, enhorabuena, y vamos, una intervención extraordinaria, Carlos. Pues bueno, así lo que se me ocurre decir a bote pronto es que efectivamente, ¿no? Si el derecho, esos conflictos que suele haber entre las normas éticas, morales y políticas, pues los resuelve. Para, pues qué sé yo, pues por ejemplo, en el caso del aborto, la ley del 85 resolvió el hecho de que la gente que tenía dinero podía ir a Londres a abortar, y lo que hizo es resolver esa situación que estaba allí de conflicto sin perjuicio de que ahí, pues a lo mejor lo que hizo fue subordinar la ética a la moral o a la política del momento. Y sí, con respecto a los... Y ahora, con la última cosa, la enlazo con lo de los comas profundos, ¿no? Claro, podríamos decir que en la casuística del aborto estamos al nivel de las reglas, y las reglas admiten excepciones, y esos comas profundos serían esas excepciones. Claro, el problema con la ética, ¿no? Es, y bueno, de hecho es que sucede en la biología, que no es algo determinista. Entonces, claro, son decisiones de las cuales los sujetos que las toman, pues tienen que ser responsables de ellas. Entonces, claro, la familia que, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de un coma profundo, tome la decisión de la eutanasia, si luego ve que en un caso similar pues despierta, pues claro, tendrá que vivir con eso. Tendrá que ser capaz de sobrellevarlo, ¿no? Pero claro, no hay... Las reglas tienen que ser abiertas, por eso yo he dicho puede ser bioética, ¿no? En el sentido de dejando la puerta abierta, por decirlo muy rápidamente, como si fuéramos casi probabilistas morales del siglo XVII, ¿no? Que planteaban el casuísmo, ¿no? Y que los jesuitas defendían aquello de que incluso una opción, una vía, aunque sea la que menos probabilidad tiene, ¿no? Decían ellos, pero no probabilidad en el sentido matemático, sino probabilidad en el sentido de argumentación que se puede dar, era legítimo tomarla, ¿no? Pues es un poco como yo estoy planteando esta casuística, y yo creo que el propio Bueno, que tenía muy en cuenta que se lleva Juan de Santo Tomás, etcétera, etcétera, pues está también, cuando plantea la discusión del aborto, la plantea en torno a las reglas que admiten excepciones, y eso como una casuística que plantea diferentes caminos abiertos, ¿no? Y con respecto a los principios, efectivamente, muchos son medias res, y es verdad que he presentado la cadena muy simplificadamente, como si primero fueran las reglas, pero efectivamente puede ser que primero estén funcionando, qué sé yo, principios religiosos o económicos, a partir de los cuales se generan reglas que corrigen otra vez los principios, dicho muy rápidamente, regressus, progressus, constante. Bueno, mi más sincera felicitación, Carlos. Eso lo primero. Y luego pues quería comentarte una cuestión nada más. En relación con el tema de los plazos en el aborto, que yo creo que hay una cuestión que dejó bastante clara Bueno, que la destruía totalmente, las leyes de plazos. Es que luego yo creo que las has apuntado, pero no las has desarrollado. Y como has incidido en la discusión con Álvaro González, pero creo que es que ni siquiera tendría caso la discusión con Álvaro González. Es cuando Bueno diferencia entre finalidad propositiva y teleología, ¿no? En la finalidad propositiva, pues coño, hace falta tomar una decisión, y es de la vida cotidiana, ¿no? De las personas, de los individuos. Pero la finalidad está en biología, y ahí no hay decisión que valga. En el momento después de la fecundación, la teleología funciona, y entonces la teología pues marca una meiosis, una mitosis, que hace que se haga un individuo. Pueden ser dos, ¿no? Como los gemelos, pero esa finalidad es la que marca esa dirección, que cuando Bueno, esto creo que lo planteó cuando habló de finalidad y teleología en los cursos, ¿no? Dice, bueno, ¿y esto por qué pasa? Pues no sabemos por qué pasa, pero es que pasa. Y entonces esa finalidad está ahí funcionando, y no podemos decir
Nada, ¿eh? Entonces, ¿dónde cabe la ley de plazos ahí? En el momento que se da la meiosis y la mitosis, que es un mecanismo que hace que no haya monstruos, por ejemplo, ¿eh? Que solo salga un individuo, diploide, ¿no? Como has dicho antes. La frase más potente de Bueno en ese momento fue apoyándose en, si no recuerdo mal, en Newton. Dijo, hipótesis non fingo, no finjo hipótesis, y eso destruye cualquier ley de plazos. Sí. Eso que comentas es muy interesante porque efectivamente esa teleología orgánica que comienza a partir de la fecundación pues lleva a la constitución de un individuo canónico o de dos. Claro, como todos los procesos biológicos no es determinista, en el sentido de que puede ser que el cigoto no anide, que haya malformaciones, etcétera, pero estadísticamente los casos de normalidad pues lleva a la constitución de un único individuo corpóreo. Y claro, solamente desde ese individuo corpóreo podemos reconstruir y entender el proceso al que se llega, ¿no? Y entonces, efectivamente no puedes pegar ahí cortes, ¿no? Y lo que también es interesante ahí señalar, a mi juicio, es esto, ¿no? Que hay quien dirá, bueno, es que vosotros también dais cortes, ¿no? A veces se nos ha dicho que nuestro criterio, en el fondo, el criterio que yo lo he resumido diciendo que nuestro criterio es la continuidad de la teleología, que en el fondo es el criterio genetista, ¿no? Como que parece que estamos hipostasiando el genoma, ¿no? A veces se ha hecho la acusación, ¿no? De que también nosotros damos cortes, ¿no? Marcamos plazo y que nuestro plazo es la fecundación, ¿no? Dado que a día de hoy pues hay biólogos cercanos a los estudios de género, ¿no? Biólogos, dirían, feministas, ¿no? Que comienzan el ciclo reproductivo ya no en la fecundación, sino en la generación por parte de la mujer del óvulo. Claro, esto es una confusión de escalas, a mi juicio, total. ¿Por qué? Porque para que ese ciclo tenga sentido, primero tiene que haber la coyunda, ¿no? El sexo etológico, donde los dos, el hombre y mujer, pues, por cierto, hombre y mujer, ¿no? Se juntan y ese sexo etológico puede acabar en sexo reproductivo. Y el momento que empieza la fecundación hay un cambio total de categoría, ¿no? La categoría etológica ya da igual, ¿no? Ya empieza a producirse todo en una categoría biológica. Entonces, claro, nuestro supuesto corte, ¿no? Donde empieza la teleología, pues hay que decir que estaría marcado por las propias, por así decirlo, ¿no? Junturas naturales del mundo, ¿no? Y claro, empezar como algunos quieren en la ovulación y entonces dirían, pues es que claro, vosotros estáis ahí pegando el corte de la fecundación. Para nosotros carece de sentido, ¿no? La teleología, la finalidad no propositiva empezaría como tú has señalado, ahí en ese momento, ¿no? Cuando se juntan los gametos.